Capítulo 881. La joven chica en el abismo. Primera parte. ¿Por qué habría aura diabólica aquí? Si fuera alguien más, solo tratarían esto como un aura Jin que naturalmente ocurrió en el fondo del profundo abismo. Sin embargo, Yunche había luchado con Feng Huechen y Xuanyuan Bentian, además de interactuar con un diablo real dentro del nido del demonio de la matanza lunar anteriormente. En un instante, él pudo decir que esta aura era el mismo tipo de aura que el aura diabólica del demonio soberano de la matanza lunar. Sin embargo, esta aura diabólica era excepcionalmente débil, al menos basada en los sentidos de Yunche. Si uno no prestara atención, había una posibilidad de que no sería detectada. Como Yunche se sentía extremadamente ansioso, y aunque dudó un corto momento, no lo tomó demasiado en serio y continuó descendiendo a máxima velocidad. Por lo general, era una persona excepcionalmente cautelosa. Al buscar una región extremadamente peligrosa, él definitivamente tomaría cada paso con precaución. Sin embargo, hoy, frente al más aterrador cementerio de la muerte del continente New Azure, en vez de eso, se había precipitado a la muerte sin preocuparse. El sonido del viento se volvió uniforme y aún más misterioso. Ya había descendido por bastante tiempo. Basado en su estimación, ya había caído por más de 30.000 kilómetros, y aún no había señales de que llegara a su fin. Su corazón se contraía cada vez más fuerte. La fuerza profunda de su Linger estaba solamente en el reino profundo espíritu, por lo tanto no había ninguna necesidad de hablar sobre volar e incluso su capacidad de flotar en el aire era excepcionalmente débil. Caer de 3.000 kilómetros sería muerte segura y es innecesario mencionar 30.000 kilómetros. Sin embargo, la joya del alma que tenía en la mano permaneció entera y cálida todo el tiempo. Ambas manos de Yunche se apretaron un poco más mientras intentaba librar su cerebro de todos los demás pensamientos inútiles. Para él, ahora mismo, saber que su Linger seguía viva sería suficiente, no importaba lo que estuviera por debajo, no importaba lo que le sucediera a su Linger, esta vez. En esta vida, definitivamente no la dejaría ir de nuevo. No solo un desconocido abismo profundo y oscuro, incluso si él supiese que era el mismísimo infierno, saltaría abajo sin vacilar. Cuando saltó por el acantilado del fin de la nube por primera vez, había perdido la conciencia en el progreso mientras descendía. No sabía de dónde descendía o cuánto tiempo había caído. Solo que esta vez él sabía lo atemorizante que era el profundo abismo que había debajo del acantilado del fin de la nube. Después de caer durante varios miles de kilómetros, todavía no había llegado al fondo del abismo. Sin embargo, el cuerpo de Yunche pasó sin saberlo por un punto de control en este momento y entró en un mundo diferente. Al instante, el cuerpo de Yunche se sentía extremadamente frío. Una fuerte y extremadamente densa aura fría empezó a atacar desde el entorno, atacando todo su cuerpo y sus venas profundas. Al mismo tiempo, sintió una fuerte fuerza de atracción procedente de abajo. Era como si hubiera innumerables manos de oscuridad que no pudieran verse tirándole violentamente. Instantáneamente reunió su fuerza y trató de resistirse, pero la potencia de la fuerza de atracción era demasiado extrema. Su fuerza profunda parecía una mancha de polvo delante de esta fuerza y ni siquiera podía dar un poco de resistencia, ya que violentamente se balanceaba hacia abajo. ¡Bang! Con un sonido doloroso, como una piedra que había sido lanzada con gran fuerza, Yunche cayó de cabeza y descendió por unos miles de kilómetros antes de estrellarse con fuerza en un objeto excepcionalmente duro. El dolor se disparó a través de su cuerpo hasta volverse entumecido mientras caía allí abajo. Después de algún tiempo, finalmente logró luchar y sentar su cuerpo. Yunche apretó una mano sobre su cabeza mientras la otra mano presionaba contra el suelo. Finalmente, reaccionó. Debajo de él estaba el suelo duro, que significaba que esto era el fondo del abismo. La superficie con la que la palma entró en contacto era fría pero resistente, la sensación que le daba era que esto era aún más resistente que el acero profundo más duro que jamás había visto dentro del continente cielo profundo. Mientras Yunche trataba de levantarse, su brazo trató de sostener su cuerpo y se sentó pesadamente una vez más. Su boca se abrió ampliamente y casi tuvo que usar toda su fuerza antes de que pudiera respirar una vez. Su pecho se sentía tan sofocado como si hubiese sido aplastado por una tonelada de placas de acero. Su cerebro se sentía mareado y su mente tan borrosa que sentía como si su espíritu lo fuese a abandonar. El resto de su mente, que aún conservaba con claridad, le decía que se trataba de los poderes devoradores que se originó del aura oscura diabólica, devorando la fuerza de vida y el alma de uno. Cuando inicialmente entró en el nido de diablo de la matanza lunar, ya había sentido este tipo de sentimiento. Ahora, su fuerza profunda era muy superior a esa época, pero era varias docenas de veces más insoportable. Solo varias respiraciones de tiempo y se sentía como si hubiera perdido la mitad de su vida, debido a que la oscura aura diabólica era aún más densa que la que había en el aterrador nido del demonio de la matanza lunar, y era varias veces más fuerte. Además, este tipo de oscura aura diabólica no solo devoraba la fuerza vital y el alma, sino que también suprimía la energía profunda. Si no fuera por sus venas del dios maligno que no fueron suprimidas, no tendría la oportunidad de ofrecer ninguna resistencia en absoluto. Aura diabólica, ¿por qué hay una atemorizante aura diabólica? Yunche soltó un gemido, pero casi no pudo oír su propia voz. Sacudió la cabeza con fuerza y luchó por mantener su conciencia antes de retorcerse para sentarse en posición vertical. Rápidamente calmó su mente y utilizó el gran camino del Buda. Giró lentamente antes de girar más y más rápido.
Sus 54 puertas profundas y todos los poros en su cuerpo se abrieron y las hebras del cielo y la energía de la tierra entraron en su cuerpo como un torrente refrescante y se convirtieron en su fuerza y energía vital. Sobre la cabeza de Yun-che, una minúscula pagoda de color dorado pálido apareció vagamente y comenzó a girar lentamente. En el oscuro mundo que asustaba más allá de la imaginación, su fuerza vital y su alma estaban siendo devoradas rápidamente. Sin embargo, al mismo tiempo, el gran camino del Buda también estaba reponiendo rápidamente su fuerza de vida y alma al tomar la energía más densa del cielo y la sierra del mundo, oscuro que extremadamente denso. Gradualmente, mientras la mini pagoda de oro giraba silenciosamente, devorando y recuperando, finalmente alcanzó un equilibrio único. Justo como ese momento dentro del nido del demonio de la matanza lunar, excepto que fue mucho más grande esta vez. ¡Haf! Yun-che abrió los ojos y soltó un largo suspiro de aire seco. Su mirada y su conciencia finalmente volvieron a la normalidad, pero no sintió ni un poco de alegría dentro de él. En su lugar, su corazón se hundió aún más. La oscura aura diabólica, que era por lo menos 10 veces más densa que la del nido del demonio de la matanza lunar, este era un mundo tan espantoso que ninguna persona normal podría imaginar cómo era. No solo las personas normales, incluso aquellas tan fuertes como la pequeña emperatriz demonio o Feng Shui, si fueran a caer en este mundo, sin duda perderían sus vidas dentro de 15 minutos. Él poseía las venas profundas del dios maligno y la fuerza del dios de la ira. Los primeros resistieron la supresión de la fuerza profunda porque más adelante mantuvo su fuerza de vitalidad y del alma. Esa era la única razón por la que podía permanecer en este mundo durante tanto tiempo, y solo él podía hacer una cosa así en este mundo. Si Zulinger cayera en este mundo, incluso si no cayera a su muerte, definitivamente no sería capaz de sobrevivir en ese mundo. Estar solo en el reino profundo espiritual sería la muerte instantánea en un mundo así. Sin embargo, ¿por qué? Yun-che abrió la palma de su mano, la joya del alma que había sido sostenida firmemente por él, todo esto mientras aún brillaba con un tenue resplandor púrpura. La joya del alma no se había roto, lo que significaba que su propietario todavía estaba vivo. Sin embargo, Zulinger había saltado por el acantilado del fin de la nube antes que él y habría descendido al mismo mundo. Con su físico y su fuerza profunda, no había posibilidad de sobrevivir. ¿Qué había pasado? ¿Podría ser que esta no fuese la joya del alma de Zulinger? No podía. Definitivamente no podía. Yun-che sacudió la cabeza para no rechazar la idea. Esto le fue entregado personalmente por su Enxan y lo había mantenido firmemente con él, durante la docena de días cuando estaba en la cárcel. No podía estar equivocado. Definitivamente no podría ser. Linger debe estar a salvo, es solo que todavía no la he encontrado. Yun-che se levantó, las llamas del cuervo dorado en su cuerpo ardieron fuertemente, y apenas iluminó un radio de 15 metros alrededor de Yun-che en la oscuridad extrema. Bajo sus pies, el piso era plano con un golpe ocasional aquí y allá. Toda la zona era negra y no contenía ningún otro color. No muy lejos, a los lados, se podía ver el lado de la montaña de donde descendía. Inclinó la cabeza y miró hacia abajo, recordando la fuerza de atracción a la que no podía resistir. Su corazón se tensó y saltó con toda su fuerza, volando en el aire. Continuó volando por varios cientos de metros, pero todavía no había cambio. Sin embargo, justo cuando estaba a unos 3 kilómetros del suelo, la extremadamente aterradora fuerza de atracción de repente lo agarró por el aire. Yun-che fue preparado e inmediatamente abrió la puerta del purgatorio. La oleada de energía profunda llevó su cuerpo hacia arriba con toda su fuerza. Sin embargo, la fuerza de su poder completo parecía un pedazo de hoja dentro de un enorme bajo los efectos de la fuerza de atracción y al instante, simplemente al instante, fue arrojado violentamente al suelo como antes. ¡Bam! Con un fuerte ruido, Yun-che fue aplastado al suelo e incluso dio vueltas unas cuantas veces. Su cuerpo entero casi se derrumbó y las llamas en su cuerpo se extinguieron. Sin embargo, el suelo permaneció perfectamente bien y no había un poco de daño en él. TSSSS. Yun-che hizo una mueca de dolor. Mientras miraba hacia el cielo oscuro, su corazón se hundía profundamente. Ahora, Yun-che ya entendía por qué si alguien cayera al final del acantilado del fin de la nube, no habría vuelta. Era una muerte segura. Esta aura diabólica y terriblemente aterradora era algo que los practicantes profundos de este mundo no podían resistir. Incluso si fueran tan fuertes que pudieran resistirse temporalmente, con una fuerza de atracción tan espantosa, no había esencialmente escapatoria. Esto también significaba que cualquier persona que entrara en contacto con el mundo oscuro dentro del abismo profundo instantáneamente serían atraídos. No había ninguna posibilidad de lucha alguna innecesaria para escapar. Por eso también, Jasmine le advirtió que nunca intentara explorar el mundo por debajo del acantilado del fin de la nube. Yun-che no intentó desafiar a esa espantosa fuerza de atracción, porque no importa lo difícil que luchara una hoja, nunca sería capaz de superar una enorme ola. Levantó la mano y miró con seriedad la joya del alma que brillaba en púrpura. En un mundo así, ¿cómo podía estar viva Linger? Una vez que entrara en contacto con este mundo, en menos de una respiración de tiempo, ella sería completamente devorada por la oscuridad sin dejar rastro. ¿Cómo podría seguir viva?
¿Podría ser que Xuanzang realmente mezcló las joyas del alma? Eso no es correcto, no puedo pensar de esta manera. ¿Cómo podría pensar así? Yunche sacudió la cabeza miserablemente, cerró la palma de su mano y sostuvo la joya del alma firmemente. Necesitaba creer en esa joya del alma, necesito creer en Linger, y tengo que creer en los milagros. Linger, a quien yo ya había perdido una vez, podría aparecer una vez más en mi vida. ¿Qué razón tengo para no creer que ella podría estar todavía viva y a salvo? Con la cabeza llena de pensamientos de que su Linger todavía debe estar viva, Yunche se puso de pie una vez más y encendió sus llamas de cuervo dorado. Dio pasos cada vez más lentamente, buscando en la oscuridad de este espeluznante mundo. Incluso después de caminar por algún tiempo, la escena que vio permaneció igual, escalofriante, oscuridad, vacío y soledad. Esto era simplemente como un mundo vacío de muerte. Aparte de la oscuridad y un aura diabólica excepcionalmente fuerte, no había nada más. Linger. Linger. Yunche comenzó a gritar en voz alta, esperando la aparición de un milagro. Sus gritos no se transmitían demasiado lejos en la profunda oscuridad. Mientras avanzaba con cuidado esperando encontrar algo, comenzó a concentrar su energía profunda en gritar. Linger, soy Yunche. ¿Dónde estás? Sé que estás aquí. Avanzó paso a paso y gritó continuamente. En la oscuridad extrema del mundo, la luz de las llamas en su cuerpo parecía excepcionalmente llamativa. En la oscuridad, no sabía hasta dónde había caminado. Ya había gritado más de 1000 veces, pero cada vez, la respuesta que obtuvo era todavía oscuridad y silencio. Finalmente, Yunche se detuvo, subconscientemente, ya sabía que su Linger no podría sobrevivir en este mundo. Dentro de todo este plano, aparte de él, no había nadie ni ningún ser vivo que pudiera sobrevivir en este mundo. Sin embargo, no se atrevió y no quiso aceptar esa cruel verdad. Él luchó internamente para creer que esta era definitivamente la joya del alma de su Linger y luchó para perseguir después del delgado milagro de una oportunidad fina que podría, incluso ser considerada nula. Miró hacia arriba y todo lo que vio fue pura oscuridad. Su corazón se hundía tanto que se sentía como si el pecho estuviera explotando. Todo su cuerpo se estremeció cuando él aspiró una enorme bocanada de aire y soltó un grito de ventilación con todas sus fuerzas. El aire vibró y el grito pasó a través de la oscuridad viajando una larga distancia. Roar. En ese momento, a larga distancia, de repente se oyó un rugido sordo. Este rugido provenía de muy lejos, posiblemente a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, el cuerpo de Yunche estaba aturdido, perdió temporalmente su oído, su pecho se sentía como si hubiera sido aplastado por un enorme martillo. Sus órganos temblaban y una bocanada de sangre fluyó por su garganta. ¿Eso fue? Yunche se retiró varios pasos antes de que se las arreglara para estabilizarse a sí mismo mientras su corazón estaba completamente sorprendido. Ese sonido era, obviamente, el grito de una bestia. En este lugar, ¿en realidad hay bestias profundas vivas? ¿En un mundo así, en realidad hay bestias profundas vivas? Simplemente tener seres vivos sobreviviendo aquí fue suficiente para sorprender a Yunche, pero lo que más le impactó fue que solo el rugido de una bestia profunda desde tan lejos era suficiente para causarle sufrir lesiones internas. Era como si un monarca del 8º nivel lo hubiera golpeado en el pecho mientras estaba indefenso. ¿Qué clase de poder espantoso y qué clase de ser espantoso era ese? Capítulo 882. La joven chica en el abismo, segunda parte. HSSS. AOU. Roar. Después de ese aterrador rugido, un gran número de rugidos resonaron desde mucho más lejos, uno tras otro. En un instante, el mundo silencioso y oscuro, previamente muerto, empezó a temblar ligeramente y hasta el espacio en sí estaba temblando débilmente. Yunche rápidamente canalizó su energía profunda para resistirse, pero su cuerpo entero todavía estaba entumecido por la ola de choque del rugido exageradamente horrendo, enviando su mente en un aturdimiento. ¿Había seres vivientes en este lugar y no solo había más de uno, sino que existían en gran número? Después de los temblorosos rugidos, Yunche comenzó a sentir la tierra temblando. Evidentemente, las oscuras fieras lejanas se acercaban rápidamente y su rapidez era incomparablemente veloz. Aunque Yunche realmente deseaba testificar personalmente qué tipo de monstruo podría sobrevivir realmente en este mundo oscuro, la fuerza de un monstruo que podría herirlo con solo la onda de choque de su lejano rugido no era básicamente algo contra lo que él pudiera tomar represalias. No, ya había superado por completo su rango de conocimientos e imaginación por innumerables veces. Era posible que no fuera mucho más débil que Jasmine. Con un monstruo como ese, si entraba en su rango de ataque, básicamente no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Con su fuerza, frente a tal monstruo, podría ni siquiera ser capaz de luchar por un simple instante. Yunche apresuradamente calmó su energía y su sangre. No dudando más, huyó en la dirección opuesta a su velocidad más rápida. El relámpago extremo miraje de Yunche fue ejecutado con todo su poder, se podría decir que la velocidad en los límites extremos de este plano. Sin embargo, los rugidos de la bestia detrás de él se acercaban claramente y sus pasos inmensamente fuertes, que eran capaces de mover montañas, se estaban volviendo aún más sorprendentes para los oídos también. El monstruo detrás de él no solo poseía poder, sino que su velocidad era algo que nunca había visto antes. ¿Qué en el mundo era esa cosa? ¿Qué está pasando con el mundo en este abismo profundo?
¿Por qué existe un lugar así en el continente New Bajor? El interior del corazón de Yunche estaba lleno de las mismas dudas que Jasmine tenía en aquel entonces. En ese momento empezaba a comprender por qué Jasmine le había advertido con un tono especialmente severo, que nunca investigara el mundo bajo el acantilado del fin de la nube. Boom. 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 Los sonidos de los pasos del monstruo detrás de él se acercaron y finalmente, cada paso que tomaron fue como si estuvieran pisando su propio corazón, desordenando en gran medida el ritmo de sus latidos, haciendo sentir su cuerpo entero incomparablemente incómodo. Era extremadamente raro que cuerpos extraños entraran en el mundo dentro de este profundo abismo y como Yunche era una entidad completamente ajena, naturalmente atraería a las feroces bestias oscuras aquí y sería salvajemente perseguido por ellos. La presión proveniente de atrás continuó creciendo y venía acompañada de una sensación de peligro sin precedentes. Aunque Yunche se había resistido a él con todas sus fuerzas, rayas de sangre todavía comenzaban a gotear desde la esquina de sus labios. Yunche miró detrás de él. Lo que entraba en sus ojos seguía siendo la oscuridad y ni siquiera la enorme silueta del monstruo podía verse. Yunche limpió con fuerza la esquina de sus labios, su tez se oscureció gradualmente. Esto no puede seguir así. Si esto continúa, será una muerte segura. ¿Qué debo hacer? Volver hacia atrás era solo cortejar a la muerte, sería capturado inmediatamente si seguía adelante y subir era aún más imposible. Parecía que tenía que dejar este lugar, inmediatamente. No importaba cómo, era imposible que Linger estuviera en este lugar. Yunche no vaciló más. Inmediatamente convocó la arca profunda primordial y saltó directamente una distancia vertical de 45 kilómetros. Aunque no pudo resistirse a la extraña fuerza atractiva de este mundo oscuro, pudo escapar directamente saltando por el espacio con la arca profunda primordial. Subir una altura de 45 kilómetros era la distancia que él estimaba que podría permitirle regresar al borde del acantilado del fin de la nube. El arca profunda primordial apareció y luego desapareció en medio de las ondulaciones en el espacio. Sin embargo, las capas de ondas espaciales eran un poco frágiles y desaparecieron inmediatamente después. El salto del arco profundo primordial fue completo. Yunche dejó el arca profunda primordial y llegó al mundo exterior, entonces, instantáneamente se borró. El lugar en el que se encontraba, todavía era el mundo incomparablemente oscuro y sus alrededores estaban llenos de una cantidad extremadamente densa de energía diabólica oscura. Bajo sus pies, seguía siendo aquel terreno oscuro e incomprensiblemente firme. ¿Qué está pasando? Yunche repetidamente confirmó su entorno, la confusión en su corazón al instante creció varias veces más fuerte. Los rugidos aterradores que se aproximaban habían desaparecido y su entorno estaba muerto en silencio. Esto demostró que de hecho había dejado el lugar donde estaba antes, ya que era completamente incapaz de oír los rugidos de esos monstruos oscuros. Por lo menos, había viajado varios cientos o incluso varios miles de kilómetros. Sin embargo, él había dirigido claramente el arca profunda primordial para saltar hacia arriba y ni siquiera era una distancia de 60 kilómetros. Sin embargo, su posición vertical evidentemente no había sufrido ningún cambio. Yunche pesadamente frunció el ceño. Sin renunciar, convocó una vez más el arca profunda primordial, pero esta vez las coordenadas de salto que dirigió fueron un salto vertical de exactamente 60 kilómetros. El arca profunda primordial apareció y desapareció, completando su segundo salto espacial. Dejando la arca profunda primordial, los pies de Yunche pisaron directamente sobre el duro suelo frío y la aterradora y oscura energía diabólica, como el aliento de un demonio, sopló directamente hacia su cara. Los dos saltos espaciales verticales consecutivos, ambos terminaron en fracaso. Además, no hubo un solo cambio en su posición vertical durante estas dos veces, aunque un grado incierto de compensación había aparecido en sus coordenadas horizontales. El humor de Yunche se hundió rápidamente, de repente recordó que Jasmine le había descrito una vez las leyes espaciales. Los espacios en diferentes mundos y diferentes planos eran diferentes y como otros elementos, fueron clasificados de alto a bajo. El reino de las leyes espaciales en el continente cielo profundo era muy bajo, permitiendo que uno lo rompiera y experimentara saltos espaciales con bastante facilidad. Sin embargo, en un mundo que poseía un alto nivel de leyes espaciales, rasgar el espacio y someterse a saltos espaciales era mucho más difíciles. Jasmine también había mencionado una vez que el reino del poder del arca profunda primordial en sí era extremadamente alto. Sin embargo, con solo el jade de los 9 soles como su única fuente de energía, era básicamente imposible desatar toda su fuerza. Podría hacer saltos caprichosos en un mundo como el continente cielo profundo, pero dentro de un espacio de alto nivel, la trayectoria del salto podría ser muy fácil de retorcer, lo que podría incluso hacer imposible los saltos a corta distancia. Estos dos saltos espaciales completamente fallidos habían demostrado sin duda a Yunche que las leyes espaciales de este mundo oscuro estaban lejos de ser comparables con el mundo exterior. Muy evidentemente, la trayectoria de salto del arca profunda primordial estaba siendo severamente retorcida en este mundo. Sin embargo, si no podía confiar en el arca profunda primordial para abandonar este lugar, entonces, ¿no significaría eso que no tenía otra opción que estar atrapado aquí por toda la eternidad? La expresión de Yunche cambió. Abrió la mano y, en la palma de su mano, seguía estando aquel cristal de alma completa, que emitía un cálido resplandor púrpura. No, debo encontrar una manera de salir de este lugar. No he llegado a ver a Linger y todavía no he tirado de Son Juan Ventian al purgatorio junto conmigo. Puedo morir, pero no puedo morir por nada.
Aunque ya no puedo salir por arriba, podría haber otras salidas en alguna parte. Junche sabía en su corazón que esta posibilidad era básicamente casi inexistente, sin embargo, puesto que todavía estaba vivo, no había ninguna razón para que él no buscara y probara. En ese momento, él no estaba enterado de dónde estaba en este mundo oscuro y era incapaz de discernir la dirección que estaba enfrentando tampoco. Solo podía elegir aleatoriamente una dirección y avanzar con pasos pesados. Aunque este lugar estaba cubierto de oscuridad absoluta, con la visión de Junche que trascendía el reino de los humanos, todavía podía captar algunas siluetas borrosas en la oscuridad después de adaptarse gradualmente a ella. Después de caminar durante un buen rato, encendió las llamas del cuervo dorado, iluminando el espacio circundante. Bush. No mucho después de que las llamas del cuervo dorado comenzaran a arder, un pesado sonido de respiración repentinamente surgió detrás de Junche, y después de este sonido de respiración, fue un súbito rugido explosivo. ¡Au! Este rugido era diferente de la bestia feroz que estaba persiguiéndolo antes, sin embargo, era igualmente aterrador más allá de la comparación. El cuerpo de Junche temblaba inmensamente, su visión se oscureció instantáneamente y estaba tan cerca de escupir una bocanada de sangre. El mundo antes silencioso y oscuro, estaba de repente envuelto por un aire maligno que podía cubrir los cielos y la bestia feroz rugiente oscura se levantó de su silencio. En medio del ruido fuerte y resonante que podía sacudir el cielo y la tierra, se precipitó hacia la ubicación de Junche. Junche ni siquiera pensó, mientras él ferozmente levantó su energía y huyó adelante con su velocidad más rápida. ¡Au! Con un aura imponente como un dios diablo y un rugido extremadamente aterrador, la bestia feroz detrás de él parecía haberse enfurecido, como si quisiera aniquilar a Junche a toda costa. Junche rechinó los dientes mientras miraba hacia atrás. Cada vez que miraba hacia atrás, podía sentir que se había acercado a él en cierta medida. Aunque su velocidad era inferior en comparación con el que lo había perseguido anteriormente, todavía estaba en un nivel en el que no podía escapar de él con solo su velocidad. ¿Podría ser que todos los monstruos aquí no tienen la menor parte de la razón y solo saben cómo desesperadamente matar a todos los forasteros? Espera un minuto. ¿Podrían ser las llamas? Para ser capaz de vivir en este mundo oscuro, los monstruos dentro de él deben poseer un atributo similar. Jazmín había mencionado antes que los cuerpos que llevaban la energía profunda de la oscuridad se opondrían o incluso odiarían las llamas. Incluso serían suprimidos por la energía profunda de fuego hasta cierto grado. Especialmente las llamas del pájaro bermellón, seguido por las llamas de Fénix y entonces las llamas del cuervo dorado. Cuanto más pura era la energía profunda de la oscuridad, más era así. El monstruo oscuro detrás de él fue de pronto alertado justo después de que encendió las llamas del cuervo dorado también. Al darse cuenta de esto, Junche extinguió apresuradamente las llamas del cuervo dorado de todo su cuerpo, permitiendo que el mundo circundante regresara de nuevo a la completa oscuridad. Sin embargo, los rugidos detrás de él persistieron y no había la menor ralentización o la vacilación en su búsqueda. La sensación extremadamente aterradora del peligro seguía acercándose desde atrás. ¿Ya es demasiado tarde? Junche apretó los dientes en la oscuridad, parecía que tenía que confiar una vez más en el arca profunda primordial para huir con fuerza. Aunque el arca profunda primordial no pudo sacarlo de este mundo, al mismo tiempo que los dos intentos anteriores fracasaron. Él fue llevado a diferentes lugares, especialmente la primera vez, donde escapó con éxito de la persecución del monstruo oscuro. La velocidad de Junche disminuyó ligeramente y giró su cuerpo en el aire. Las llamas que había extinguido una vez más quemaron, sin embargo, ya no eran las llamas del cuervo dorado, sino las llamas del fénix. Ya que un monstruo oscuro como tú odia y teme las llamas, entonces antes de escapar de este lugar, déjame darte un gran regalo. La energía profunda en el cuerpo entero de Junche se derramó y la luz llameante de su cuerpo explotó. Un gigantesco loto de llamas de fénix rápidamente floreció, creciendo varios cientos de metros de ancho en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, fue empujado hacia su espalda con todas sus fuerzas. El gigantesco loto llameante voló en medio de un sonoro grito de fénix y cuando aterrizó en el suelo, un torrente de luz de llamas carmesí ardientes brilló a través de la oscuridad, subiendo directamente a los cielos y alcanzando varios cientos de metros de altura. Lanzó lo que podría ser el calor y la luz más intensa en la historia de este mundo oscuro. Inicialmente, Junche destrozó ese loto llameante con la pura intención de repudiar al monstruo oscuro que lo perseguía implacablemente. Sin embargo, no se dio cuenta de que esta acción de él había apuñalado sin piedad el nido de los avispones de este mundo oscuro. Scree. El mundo oscuro, considerablemente silencioso anteriormente, fue de repente azotado con innumerables rugidos de bestias. Algunos venían de lejos, otros venían de cerca y estos rugidos llevaban una ferocidad e ira incomparablemente intensas. Boom. La tierra y el espacio temblaban salvajemente. Aquellos eran los sonidos de innumerables fieras oscuras y feroces que corrían al mismo tiempo. En el cielo lejano, también se oían sonidos extremadamente agudos y aterradores. Evidentemente, un gran número de bestias feroces volando se aproximaban con una velocidad sin par. Un monstruo oscuro ya era incomparablemente aterrador, y mucho menos un rebaño de este tamaño.
Sus rugidos solapados sacudían constantemente el cuerpo de Yun-che y hubo varias veces en que casi se había derrumbado. Nunca esperaba que una liberación causal de sus llamas hubiera provocado realmente una situación tan aterradora. Ya no se atrevía a quedarse más lejos, mientras cargaba con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, convocó rápidamente el arca profunda primordial y estableció sus coordenadas, que seguía siendo un salto vertical de 60 kilómetros. Donde lo iba a llevar no era importante, siempre y cuando pudiera permitirle escapar de la nariz de estos monstruos oscuros. El arca profunda primordial apareció y bajo la voluntad de Yun-che, su habilidad espacial de salto activada. Capas de ondulaciones se balanceaban en el espacio circundante, sin embargo, estas ondulaciones eran incomparablemente frágiles, varias veces más débiles que las 2 veces anteriores. Ni siquiera podían compararse con las ondulaciones del agua causadas por una suave brisa. Después de esto, estas ondulaciones aparecieron inmediatamente, mientras que el arca profunda primordial permaneció en su posición original, sin moverse en lo más mínimo. Yun-che estaba sorprendido en su corazón. Aunque había situaciones en el pasado en las que era incapaz de saltar de mundos pequeños independientes, nunca había habido un caso en el que ni siquiera pudiera someterse a un salto dentro del mismo mundo. Podría ser que las leyes espaciales en este lugar fueran mucho más fuertes que su ubicación anterior, impidiendo que la arca profunda primordial se sometiera incluso a un salto espacial. Sin renunciar, Yun-che consecutivamente intentó varias veces, pero los resultados fueron todos iguales. El arca profunda primordial solo produciría frágiles ondulaciones espaciales y no se movería en lo más mínimo. $%. Los rugidos detrás de él se hicieron aún más cercanos y los números también estaban aumentando. El cabello de Yun-che estaba de punta. Él guardó el arca profunda primordial y una vez más elevó su velocidad a los límites absolutos, cargándose hacia la oscuridad delante de él. Bajo esta inmensa crisis, su voluntad superó su concentración y terminó sin notar algo que era obviamente extraño. Un gran número de feroces bestias oscuras fueron sobresaltadas por el movimiento de sus llamas, pero las auras y rugidos de estas bestias feroces eran todos procedentes del mundo detrás de él. En la dirección hacia la que huía, había estado completamente silencioso desde el principio hasta el final, como si no existieran bestias feroces allí. Ni siquiera una sola. Capítulo 883. La joven chica en el abismo, tercera parte. Yun-che no sabía la dirección en la que viajaba ni sabía lo que le esperaba. Lo único que podía hacer era volar hacia adelante con todas sus fuerzas. La muerte se apoderaría de él en el momento en que se detuviera. El poder opresivo que se oponía a él desde atrás se hacía más y más espantoso, y el sonido de la persecución se hacía cada vez más estrecho. Sin embargo, fue en este momento que un penetrante grito atravesó el aire por encima de él. Ese grito estridente cubrió directamente al monstruo de la oscuridad que había empezado a perseguirle primero. Una aura peligrosa, aún más estrecha y aterradora que la anterior, se extendía desde arriba y se acercaba rápidamente a él con una velocidad terriblemente sin igual. ¿Qué fue eso? ¡Qué velocidad tan aterradora! Yun-che estaba muy sorprendido y alarmado porque el monstruo de la oscuridad, que se precipitaba desde arriba, era al menos 2 o 3 veces más rápido que el monstruo anterior. Si Jasmine estuviera aquí, instantáneamente podría decir que esta era claramente la bestia primordial del diablo conocida como el ave del cristal pesadilla. Cuando ella había venido aquí anteriormente, ella también había sido atacada por un ave del cristal pesadilla. Esta clase de velocidad era sin duda una pesadilla aterradora para Yun-che. Con la espantosa velocidad del ave del cristal pesadilla, la considerable distancia entre ambos había disminuido rápidamente en un corto periodo de poco más de 10 respiraciones. El grito agudo detrás de él se tornó abrupta e increíblemente agudo. El sonido hizo que el cuerpo entero de Yun-che temblara ferozmente, porque a juzgar por ese sentido, el monstruo de la oscuridad que lo perseguía desde lo alto estaba asombrosamente a solo unos kilómetros de él. Además, cuando sonó este aullido de pájaro, la peligrosa aura detrás de él instantáneamente se convirtió en una aura de muerte que envió escalofríos a través del cuerpo entero de Yun-che. El ave del cristal pesadilla que ya había llegado a 7 kilómetros de Yun-che juntó sus alas antes de que las lanzara violentamente hacia afuera. En una fracción de segundo, se formó un vendaval de oscuridad, que se lanzó hacia adelante con un chirrido tembloroso. Dondequiera que golpeara esta tormenta de oscuridad, de inmediato distorsionó el espacio oscuro, el cual ni siquiera el arca profunda primordial podía saltar a través. En distorsiones de vórtices. En el instante en que llegó la tormenta de la oscuridad, Yun-che sintió como si hubiera sido arrojado a un abismo de muerte. Era muy consciente de que, si entraba en contacto con esta tormenta de oscuridad, aunque solo lo rozara, sería instantáneamente estrujado en polvo oscuro. La mirada de Yun-che se volvió oscura y pesada mientras subía desesperadamente su velocidad hasta su límite. A pesar de que su velocidad era ya sin igual rápida y feroz, la tormenta de la muerte que llevaba por detrás se acercó cada vez más y más. Si él mantuviera su velocidad actual, definitivamente moriría. Yun-che rechinó fieramente los dientes, sus ojos brillaban con una luz tiránica. Después de eso, soltó un rugido bajo mientras abría con fuerza la puerta retumbando los cielos. ¡Bam! Una tormenta de energía profunda explotó violentamente hacia afuera desde el cuerpo de Yun-che. Su energía profunda se volvió inmediatamente roja escarlata. A medida que su fuerza profunda aumentaba de forma explosiva varias veces, su velocidad también aumentó abruptamente mientras él frenéticamente se abría paso a través de la oscuridad a un ritmo frenético.
Boom, la tormenta de muerte se estrelló contra el suelo detrás de Jung-che, reduciendo el suelo oscuro que era incontables veces más fuerte que el acero profundo en incontables motas de polvo. El espacio intermedio inmediatamente quedó plagado de agujeros. Después de que el espantoso poder destructivo sin igual hiciera erupción, el poder restante se extendió en ondas que golpearon el espacio circundante a decenas de kilómetros de ancho. Antes de que Jung-che, que había abierto con fuerza la puerta retumbando los cielos para escapar de la muerte segura, incluso tuviera tiempo de recuperar el aliento, el aura extremadamente peligrosa entró por detrás nuevamente. Sus pupilas se contrajeron y él no tuvo tiempo suficiente para ni siquiera dar la vuelta, pero casi instintivamente activó la barrera del dios maligno. ¡Bam! La espalda de Jung-che fue golpeada por una ola de reacción que había sido emitida por la tormenta de la muerte. Era simplemente una onda de reacción que aún no se había disipado y su fuerza solo podía describirse como débil en comparación con el centro de esa tormenta. Pero para Jung-che, esta onda de reacción débil aún se asemejaba a un desastre increíblemente terrible. Con un sonido explosivo, su barrera del dios maligno inmediatamente se derrumbó y se fracturó y todo su cuerpo se disparó a una velocidad que era incluso más rápida que su velocidad más rápida. Voló durante 35 kilómetros antes de estrellarse violentamente contra el suelo. Cough, 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 cough. Jung-che plantó sus palmas en el suelo mientras se levantaba con cuidado del suelo antes de toser más de 10 bocanadas de sangre roja brillante. Después de haber obtenido perfectamente el yin vital del Fénix de Feng Shui Phoenix, su fuerza había aumentado explosivamente y había alcanzado el pináculo de la fuerza en este mundo. Además de Xuanyuan Bentian, la pequeña emperatriz demonio, y Feng Shui, no había nadie más que pudiera rivalizar con él. Pero dentro de aquel horrible abismo oscuro, era como un joven y tierno que se había arrastrado erróneamente en la guarida de un demonio. Estaba tan débil que incluso un toque podía enviarlo a la muerte. Era solo una ola de reacción que había llegado desde lejos, pero prácticamente se llevó la mitad de su vida, y eso fue cuando él incluso había activado la barrera del dios maligno. En este momento, Jung-che no tuvo tiempo ni siquiera de considerar qué tipo de lugar loco era este. Se puso de pie y se tambaleó hacia adelante, abriendo a la fuerza retumbando los cielos que ya había hecho una enorme cantidad de daño a su cuerpo y antes de incluso de tener tiempo para recuperar el aliento, había sufrido una cantidad tan terrible de daño una vez más. Pero tenía que ponerse de pie, porque en el momento en que se detuviera, moriría. Cough, cough, cough. Jung-che apretó una mano contra su pecho y el feroz dolor que sentía por sus órganos internos le dijo que la mayoría de sus órganos vitales se habían roto. Se sentía excepcionalmente difícil incluso para caminar y si había luz en este lugar, uno sería capaz de ver un largo camino de sangre escurrido en el suelo que había atravesado. Todavía no puedo morir. Sus pasos eran pesados y sus heridas eran tan serias que no podía tomar aire. Incluso su conciencia empezaba a hacerse borrosa. Después de haber tomado más de 10 pasos, finalmente sintió que algo andaba mal y se volvió lentamente. Aquellos terribles rugidos bestiales y pasos que sacudían la tierra que habían zarpado detrás de él habían desaparecido por completo. La peligrosa aura que lo había engullido también se había disipado por completo. ¿Qué está pasando? Mi conciencia se ha vuelto tan confusa hasta tal punto. Sin embargo, todo esto no fue la percepción errónea de Jung-che. A decenas de kilómetros, esas bestias profundas que habían estado persiguiendo a Jung-che se habían detenido completamente su persecución. Incluso los sonidos de sus aullidos y rugidos se habían apagado por completo y no se atrevían a avanzar ni siquiera un paso más. Era como si la región enfrente de ellos fuera un terreno prohibido en el que absolutamente no podían entrar. Jung-che no sabía lo que había pasado detrás de él. Caminó hacia adelante en la oscuridad y ni siquiera sabía cuánto tiempo había estado caminando. En el momento en que estaba a punto de colapsar, de repente cayó contra una pared dura y sólida. Después de haber corrido en este mundo desconocido y vasto durante un periodo tan largo de tiempo, finalmente había tocado algo más que el suelo. Jung-che, que finalmente había encontrado algo en lo que apoyarse, se apoyó contra la pared durante un rato mientras jadeaba para respirar. Ahora que había llegado a este punto, fue capaz de confirmar una cosa. Su sensación de que esas bestias profundas se habían detenido abruptamente su persecución no era debido a que sus sentidos se volvieran borrosos. Antes de que pudiera considerar la razón de esto, tenía que regular primero su energía y su sangre. Así que se sentó y comenzó a tratar sus heridas. En este momento, de repente vio un destello de luz púrpura por la esquina de su ojo. El corazón de Jung-che se sacudió y él rápidamente giró la cabeza mientras enfocaba su visión en ese punto. No se había equivocado. Había de hecho un destello de luz de color púrpura procedente de un lugar que estaba delante de él. Este resplandor de luz era extremadamente vago y débil, pero en este mundo que solo contenía tinieblas infinitas, la existencia de esta luz era indudable y extremadamente inusual. Luz. Jung-che subconscientemente murmuró para sí mismo. Jung-che renunció a sanarse. Se apoyó contra la pared y arrastró su cuerpo fuertemente herido hacia la luz púrpura, sus pesados pies arrastrándose contra el suelo. No estaba motivado por su curiosidad. Se estaba moviendo a la luz, porque este resplandor de luz en este mundo de oscuridad incomparablemente terrible era sin duda un rayo deslumbrante de esperanza. A medida que avanzaba, la luz púrpura se hacía cada vez más estrecha y cada vez más brillante en su visión. Gradualmente, Jung-che podía sentir un sentimiento extrañamente familiar de esta luz púrpura. Esta luz púrpura, definitivamente la he visto en alguna parte antes. ¿Qué podría ser? Jung-che jadeó bruscamente mientras se esforzaba por acelerar.
Después de haber caminado una distancia muy lejana y parecía estar muy cerca de esa luz púrpura, de repente llegó a una curva en la pared que había estado usando para sostenerse. Después de que dio vuelta a la esquina, se quedó en un completo aturdimiento durante un tiempo. Lo que apareció delante de sus ojos era un mundo que estaba lleno de una luz púrpura hechizante. Había innumerables tallos de flores fantásticas balanceándose entre esa luz púrpura. Decenas de flores hechizantes florecieron orgullosamente sobre tallos púrpura profundo. Cada pétalo de estas flores parecía como un jade púrpura reluciente, que soltó una luz púrpura brillante y una niebla púrpura vaga e indistinta que parecía venir de las profundidades del mundo inferior flotó alrededor de ellos. La luz púrpura que llenaba este espacio había provenido de estas flores púrpuras hechizantes. Dentro de este incomparable y espantoso mundo de oscuridad, las llamas de Yunche solo podían iluminar un área que no tenía ni siquiera 3 metros de ancho, pero estas flores hechizantes podían iluminar claramente un área muy grande y la luz que se irradiaba era increíblemente clara. Parecía estar cerca y no era sombría por la oscuridad. Yunche se quedó en silencio y parecía que todo su cuerpo se había petrificado. Estas flores púrpuras hechizantes eran claramente flores de Udumbara del inframundo. Antes de esto, él y Jazmín habían pasado 7 años enteros para encontrar las huellas de la flor de Udumbara del inframundo en el nido del demonio de la matanza lunar. Jazmín también había dicho que era probable que la flor que habían encontrado en el nido del demonio de la matanza lunar era la única que se podía encontrar en este plano. Sin embargo, ahora mismo, decenas de miles de flores Udumbara del inframundo se balanceaban ante él en plena floración, formando un gigantesco mar de flores de Udumbara del inframundo. Era como si lo hubieran empujado de un oscuro mundo de la muerte a una dimensión de color púrpura. Sin embargo, la flor de Udumbara del inframundo no solo era incomparablemente encantadora, su rasgo más singular, que era también su rasgo más terrible, era su habilidad de robar el alma. A pesar de que Yunche estaba todavía bastante lejos de este mar de flores, estaba muy herido y estaba siendo bañado por la luz púrpura que irradiaba de decenas de miles de flores de Udumbara del inframundo. Así que en un corto periodo de tiempo, la visión de aquellos ojos que miraban fijamente al mar de las flores de Udumbara del inframundo se hizo cada vez más borrosa a medida que sus pupilas se expandían rápidamente sin que él se diera cuenta. Yunche rápidamente trató de levantar la guardia, pero ya era demasiado tarde. Quería retirarse, pero apenas podía sentir la existencia de su cuerpo, y su visión y conciencia se volvieron muy borrosas. Cuando él había ido al nido de demonio de la matanza lunar, Yunche había experimentado personalmente el espanto de la flor de Udumbara del inframundo, y era aún más consciente de que el terrible resultado de robar su alma no era diferente de la muerte. Se mordió ferozmente la punta de la lengua mientras recuperaba una cierta claridad de su mente, pero su cuerpo, que se había deslizado fuera de su control, rápidamente se hundió en el suelo. Esto no podía pasar, definitivamente no podía desmayarse aquí. Yunche rechinó fieramente los dientes, pero sus heridas eran demasiado severas y su tez era excepcionalmente pálida. En este momento, de repente vio una figura de color plateado vagar lentamente fuera del mar de flores moradas a través de sus ojos borrosos. El cuerpo de Yunche se había derrumbado completamente en el suelo. Intentó desesperadamente ensanchar los ojos y mirar hacia esa figura de color plateado. Parecía ser la figura de un humano y era muy pequeña y delicada. Era tan pequeña como Honor. El plateado que brillaba en sus ojos provenía de la luz que brillaba en su cabello largo y su cuerpo estaba cubierto por una capa de brillante luz blanca. Ella flotaba lentamente, sus pies no tocaban el suelo, pero su pelo plateado era lo suficientemente largo para llegar al suelo. Su conciencia se hizo cada vez más nublada y su visión borrosa ya no podía distinguir claramente contornos o colores. Los ojos de Yunche se cerraron muchas veces, pero él los abrió con fuerza cada vez. Y cada vez que recuperaba su visión, descubrió que la figura que flotaba desde el mar de las flores se había acercado varios metros. Después de que apenas logró abrir los ojos por última vez, vio un par de ojos increíblemente hermosos que estaba justo delante de él. Un par de ojos que parecían brillar con todos los colores del arco iris. ¿Quién eres tú? Yunche soltó una voz extremadamente débil y vaga mientras su visión se tornaba blanca antes de que todo se volviera negro y su conciencia se desvaneciera por completo. Capítulo 884. Honor. Después de un tiempo desconocido, Yunche recuperó su conciencia. Su entorno era un mundo completamente blanco, donde no podía ver nada ni sentir su propia presencia. ¿Dónde está este lugar? Todavía estoy vivo. Hermano mayor Yunche. Dentro del mundo blanco pálido, los suaves llamados de una niña se oían. Esta voz hizo que la conciencia de Yunche vibrara intensamente mientras soltaba un grito de pánico. ¿Linger? Linger, es que tú, ¿dónde estás? Buscó diligentemente, mirando a su alrededor y, sin embargo, no pudo encontrar la figura de Linger. Solo había una voz como en sueño que resonaba al lado de su oreja. Hermano mayor Yunche, todos estos años, te esperé. Aunque dijeron que no volverías, creí que el hermano mayor Yunche no me mentiría, ya tengo 16 años, pero, ¿dónde estás hermano mayor Yunche? ¿Por qué no he podido esperarte? Realmente, no podré ver al hermano mayor Yun de nuevo. Su suave murmullo aún estaba lleno de profundo anhelo y tristeza. Linger, ya estoy aquí. Estoy seguro de que estás sana y salva y todavía debe estar esperando por mí. ¿Dónde estás? Deprisa dime dónde estás. Yunche gritó con todas sus fuerzas mientras buscaba desesperadamente la figura de su Linger en el mundo completamente blanco. Finalmente, delante de él, apareció gradualmente una figura blanca de un hada.
Mirando esa figura delante de él, Yunche murmuró en Sok, Quing, Yu. Xia Qingyue que apareció ante él todavía era hermosa e impecable. Sin embargo, su temperamento era demasiado diferente de la Xia Qingyue en su corazón. Era su esposa legítima, pero ahora, cuando apareció ante él, se sentía avergonzado como si estuviera admirando un hada que estaba en la luna. Yunche, Xia Qingyue murmuró suavemente, encontré lo que siempre he deseado, pero ¿por qué todo es diferente de lo que yo imaginaba? Lo que siempre he perseguido y deseado se han desviado de mi predicción. En cambio, estaba atrapada en una jaula que parecía hermosa. Yunche, estaba equivocada, ¿qué debo hacer? Xia Qingyue continuó murmurando palabras que Yunche no podía entender y su figura de hada se volvió cada vez más nebulosa. Justo cuando Yunche extendió su mano y trató de tocarla, de repente vio que al final del mundo blanco pálido, apareció la sombra de alguien más con el desgaste de la nieve que revoloteaba. Pequeña hada, Yunche murmuró con una voz temblorosa. Yunche, la espalda de Chuyue-chan estaba frente a él, y su voz fría era cálida y gentil. Nuestra hija ya tiene 6 años, ella es como tú y como yo, más linda que cualquier estrella en el vasto cielo nocturno. Sin embargo, nunca ha podido ver a su padre. Pan. El pálido mundo blanco de repente se derrumbó y desapareció. Pequeña hada. Yunche lloró apresuradamente mientras se sentaba furiosamente. Fue un sueño. Había experimentado un sueño extraño como este antes, esa vez, era debido a la búsqueda de alma de la flor de Udumbara del inframundo. Espera, actualmente estoy en. El dolor que se extendió a través de su cuerpo le hizo recuperar su conciencia rápidamente. Yunche abrió rápidamente los ojos. Antes él era el mismo mundo que antes de que pidiera la conciencia. El oscuro mundo estaba lleno de un resplandor demoníaco purpúreo. Inmediatamente se dio cuenta del origen del brillo púrpura y rápidamente bajó la cabeza otra vez. Anteriormente, una flor de Udumbara del inframundo incompleta casi me quitó la vida. ¿Por qué es que, aunque había millones de flores aquí, a pesar de que estoy gravemente herido, todavía pude recuperar la conciencia? Además, las lesiones se habían recuperado en más de la mitad. Con la tasa de curación natural de mi cuerpo, podría haber estado inconsciente durante varios días. Aunque Yunche no miraba a la flor de Udumbara del inframundo con sus ojos, su cuerpo entero todavía estaba siendo tomado en la luz púrpura. Lo que Yunche no entendía era que el sentimiento de búsqueda del alma era excepcionalmente débil. ¿Qué pasa? Yunche trató de levantar la cabeza, mirando en dirección al mar de flores de Udumbara del inframundo, y su expresión instantáneamente quedó aturdida. El mar de flores llenó sus ojos y no pudo ver el final. Sin embargo, en este momento, todos los pétalos de las flores púrpura diabólicas se cerraron, y se convirtieron en su estado de capullo. Aunque la luz púrpura todavía era brillante, el poder de la búsqueda del alma se debilitó por varias docenas de veces. Al mismo tiempo, lo que era diferente de la otra flor de Udumbara del inframundo que Yunche vio aquella vez era que en un mar tan masivo de flores de Udumbara del inframundo, no había un indirecto ruido de los gritos fantasmagóricos. Oscilaban silenciosamente dentro de la luz púrpura como si tuvieran miedo de perturbar algo presente. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? ¿Por qué me desperté? ¿Puedo despertar? ¿Por qué hay tales cambios extraños en la flor de Udumbara del inframundo, TSSSS? ¿Esa figura? Yunche repentinamente recordó que antes de perder la conciencia, vagamente vio esa figura saliendo del mar de las flores de Udumbara del inframundo. Yunche finalmente se dio cuenta en este momento y giró rápidamente, su mirada repentinamente se encontró con un par de ojos que emitían un resplandor demoníaco. Yunche quedó atónito. A su derecha, a 2 pasos de distancia, había una pequeña niña silenciosamente flotando allí. Su galáctico cabello de plata brillante abrazó a su delicado cuerpo y colgó todo el camino hacia abajo. Una larga parte se arrastró sobre el suelo helado. El pelo delante de su frente bailaba, aunque no había viento, complementando su apariencia tierna como jade blanco. Su cuerpo estaba cubierto de un resplandor blanco, y bajo el resplandor, parecía como si ella no llevaba prendas de vestir. Su par de delicadas piernas blancas sin embargo no estaban cubiertas por el resplandor blanco sino que estaban completamente expuestas. Sus pies tiernos como lotos de hielo colgaban en el aire y cada uno de sus dedos blancos como la nieve brillaba como si estuviera tallado en jade. Aparte de su largo pelo plateado, toda su persona parecía una muñeca de jade, impecable tallada en jade blanco. Sin embargo, lo que era más extraño eran sus ojos. Estos eran un par de ojos demoníacos que Yunche nunca había visto antes. La mitad superior de su ojo derecho era de color amarillo pálido, mientras que la mitad inferior se volvía gradualmente de un verde sombrío. En cuanto a su ojo izquierdo, la mitad superior era de un color azul pálido, mientras que la mitad inferior se volvía profundamente púrpura. Un par de ojos, emitiendo destellos de 4 colores diferentes. El colorido resplandor que había logrado capturar antes de su sueño no había sido una ilusión. Ojos de color anormal. Yunche había visto muchos antes cuando estaba practicando la medicina con su maestro en el Condenante New Bajor. En términos médicos, los ojos de color anormal estaban siendo etiquetados como heterocromía de iris. Sin embargo, él nunca había visto o difícilmente de alguien que poseía realmente 4 diversos colores en el ojo. Yunche miró a la joven en estado de shock mientras la chica lo miraba en silencio. Su persona entera estaba en silencio, no hizo ningún sonido y no tuvo expresión. No había ninguna aura saliendo de ella. Si Yunche cerraba los ojos ahora, no sería capaz de detectar su presencia en absoluto.
Bajo el profundo abismo, en el mundo de oscuridad, el mar de las flores de Udumbara del inframundo, 4 ojos coloridos. Esta jovencita que estaba delante de Yunche en este momento estaba emitiendo una profunda sensación de misterio e ilusorio. No, debería ser de color mágico. ¿Tú eres? Yunche finalmente usó un tono excepcionalmente suave y le preguntó, pero justo cuando abrió la boca, su voz se detuvo repentinamente y se quedó atónito una vez más. Después de eso, él no pudo controlar a sí mismo y pronunció, Honor. Misteriosa niña. Yunche se dio cuenta con sorpresa de que aparte de su color de pelo y el color de los ojos, la cara, rasgos faciales y hasta la figura de la misteriosa niña ante él, era exactamente igual a Honor. Es solo una coincidencia. Yunche se dijo de inmediato. Al fin y al cabo, apariciones similares eran algo común, aunque era demasiado dominante al igual que Honor. Además, su comportamiento era completamente diferente. Honor estaba llena de expresión y le encantaba llorar, reír y hacer ruido. Casi nunca hubo un momento en que estuviera en silencio. Incluso en su sueño, ella decía todo tipo de cosas raras. Sin embargo, la joven delante de él estaba demasiado callada y parecía como si no tuviera ninguna emoción. Aunque la joven desprendía intensos sentimientos de misterio e ilusiones, al menos Yunche no podía detectar ningún sentido de peligro de ella. ¿Quién eres? Yunche la miró y preguntó en voz baja, ¿eres tú quien me salvó? Los labios de la joven se separaron ligeramente antes de cerrarlos suavemente otra vez. Luego, se separaron y cerraron de nuevo, parecía como si estuviera tratando de decir algo, pero no podía hacer ningún ruido. ¿Tú, no puedes hablar?, preguntó Yunche con sorna. La chica lo miró en silencio y asintió ligeramente con la cabeza. Entonces, ¿entiendes lo que estoy diciendo?, preguntó Yunche otra vez. La muchacha asintió una vez más, el brillo de 4 colores en sus ojos estaba firmemente fijado en la cara de Yunche. Una de las habilidades más excepcionales de Yunche era que podía descifrar la intención de una persona de la mirada en sus ojos. Sin embargo, dentro de la mirada colorida de la muchacha, había muchas cosas pero Yunche no podía entender ninguna de ellas. Yunche se levantó del suelo. La chica podía entender lo que decía, pero no podía hablar. Esto significaba que él no sería capaz de preguntarle dónde era este lugar y quién era ella. Pero al menos, no tenía malas intenciones hacia él y no parecía rechazarlo. Para Yunche, esto ya era una luz excepcionalmente brillante en un mundo de oscuridad. Entonces, que él pudiese despertar frente a este mar enorme de flores de Udumbara del inframundo, esta misteriosa chica, ¿debe ser la única razón? Sobreviviendo en este oscuro y profundo abismo, esta jovencita que flotaba entre el mar de flores de Udumbara del inframundo, ¿qué clase de existencia era ella? ¿Era una persona, o...? Mirando el mar de flores de Udumbara del inframundo a lo lejos, de repente tuvo un extraño pensamiento en su corazón y directamente exclamó, ¿esas flores púrpuras, fuiste tú quien las cerró? La muchacha asintió ligeramente, su mirada todavía permanecía fija en él y no lo había dejado desde el principio. Yunche se quedó atónito y, después de algunas vacilaciones, preguntó algo atrevidamente, puesto que puedes controlar esas flores púrpuras, entonces, ¿podrías darme una de ellas? La necesito de verdad. Solo una está bien. Puedes. No olvidaba que, en la actualidad, lo que estaba apoyando el alma de Jazmín eran solo el poder residual del inframundo y podía durar por lo menos 20 o 30 años. Si ella quería que su alma y su cuerpo se fundieran perfectamente, necesitaba una flor de Udumbara del inframundo completa. La joven entendió completamente sus palabras, su cuerpo dio la vuelta y estiró sus pequeñas manos, apuntando suavemente hacia el mar de las flores de Udumbara del inframundo. Al instante, en la parte delantera del mar de flores, una flor de Udumbara del inframundo completamente cerrada floreció maravillosamente, desprendiendo aún más resplandor púrpura de ensueño. Y de inmediato, todos los pétalos junto con la flor se rompieron por completo de su tallo y, mientras que era absorbida por una luz misteriosa, voló hacia la joven. Yunche miró esa vista con asombro. A pesar de que la flor Udumbara del inframundo completa estaba a una pequeña distancia, estaba siendo absorbida por una luz misteriosa y escalofriante y sus poderes de búsqueda de alma no podían sentirse en absoluto. La chica levantó la flor que le pareció enorme y la trajo delante de Yunche. Los 4 colores de sus ojos permanecieron hermosos e impecables. El choque y el latido en el corazón de Yunche era tan fuerte que no podía aumentar más. Extendió cuidadosamente la mano y dijo con gratitud, gracias, no solo me has salvado, sino que me has dado un regalo tan precioso. Con ambas manos, recibió la flor de Udumbara del inframundo completa y al recibirla, tocó las manos de la jovencita, pero no sintió ningún calor ni hubo ningún sentimiento de contacto. Sus ojos subconscientemente se movieron hacia abajo y claramente vio su dedo pasar a través de su pequeña mano. ¿Este, es tu cuerpo de alma?, preguntó Yunche, sorprendido. La joven le miró en silencio y después de algún tiempo, finalmente asintió ligeramente. Yunche se sorprendió una vez más. La joven delante de él era en realidad igual que a Jazmín que acababa de perder su cuerpo.
era solo su cuerpo de alma. Lo que lo hizo aún más sorprendido era que Jasmine le había dicho una vez que antes, los poderes devoradores de los altos niveles de energía de la oscuridad eran excepcionalmente aterradores para el cuerpo de alma y era casi irrecuperable. Incluso alguien tan fuerte como Jasmine no se atrevió a aparecer dentro del nido del demonio de la matanza lunar con su cuerpo de alma. Sin embargo, la muchacha que estaba similarmente en su cuerpo de alma estaba existiendo en este mundo oscuro donde el aura diabólica oscura era numerosas veces más fuerte que, dentro del nido del demonio de la matanza lunar, y por lo que aparentaba, ella parecía como si ella hubiera estado aquí por un tiempo excepcionalmente largo. Capítulo 885. Semilla del dios maligno, oscuridad primera parte. Yunche abrió la boca pero por un tiempo, no supo qué debía preguntar. La sensación misteriosa que sentía en ella era mucho más fuerte que cuando conoció a Jasmine en aquel entonces, así como cuando se encontró con un verdadero diablo primordial dentro del nido del demonio de la matanza lunar. El brillo de 4 colores de los ojos de la niña era misterioso pero tranquilo mientras continuaba mirando a Yunche. No había ningún resplandor de curiosidad, y por más que Yunche lo intentara, no podía descifrar lo que se escondía detrás del flujo de sus ojos. ¿Has estado aquí por mucho tiempo?, preguntó Yunche. Justo como antes, la muchacha simplemente asintió ligeramente. En cuanto a cuánto tiempo muy largo fue, tal vez incluso la niña misma no sabía tampoco. Entonces tú, Yunche vaciló un buen rato antes de finalmente hacer la pregunta que más le importaba, ¿sabes cómo dejar este lugar? Los labios de la muchacha se separaron ligeramente, pero ella no asintió ni negó con la cabeza. El brillo de sus ojos finalmente cambió ligeramente. Ella no sacudió la cabeza, ¿podría ser que ella lo sabe? Sin embargo, ella no sabía cómo hablar. Por lo tanto, incluso si lo supiera, no había manera de decirle. Esta chica era simplemente demasiado misteriosa. Aunque él había querido saber muy bien quién era y por qué estaba allí, para él, lo más importante era, sin duda, seguir saliendo del lugar. Yunche retiró en silencio la joya del alma. Aunque no sabía cuánto tiempo estuvo inconsciente, la gema del alma permaneció intacta y su resplandor no disminuyó en lo más mínimo. Todavía creía firmemente que no era posible que Zulinger estuviera aquí. Sin embargo, también estaba más dispuesto a creer que la joya del alma definitivamente pertenecía a Zulinger. Esta joya le fue entregada por Xuanzang, quien ya estaba decidido a morir, lo que significa que le había confiado la vida y el futuro de Zulinger. ¿Cómo podría estar mal? El dolor intenso se extendía constantemente por todas partes de su cuerpo entero. Después de permanecer de pie por algún tiempo, Yunche finalmente empezó a ser incapaz de soportarlo. Guardó la flor utumbara del inframundo que la muchacha le dio y suavemente dijo, necesito un tiempo para tratar mis heridas primero. Después hablaré contigo. ¿Eso está bien? La chica no reaccionó, pero siguió mirándolo en silencio. Ella estaba silenciosamente como el cielo estrellado de la noche. Yunche se sentó con las piernas cruzadas y se calmó rápidamente mientras se concentraba en recuperarse. En el pasado, cada vez que trataba sus heridas, no importaba lo seguro que estuviera el lugar, dejaría el 30% de sus sentidos para evitar cualquier peligro. Aquí, sin embargo, se había concentrado completamente y no se había defendido. Aunque esta chica era tan misteriosa que era un sueño, estaba absolutamente seguro de una cosa, y eso era que ella no le haría daño. En cambio, le trajo una sensación de seguridad muy misteriosa. Ella le ayudó a recoger a la flor utumbara del inframundo, y la razón por la cual las bestias oscuras no se atrevieron a entrar en esta región fue definitivamente debido a su existencia también. Su aura se calmó y su energía profunda y la fuerza del dios de la ira trabajaron juntos. Después de que su respiración se volviera consistente y ligera, su cuerpo entero se puso rápidamente en ese estado. Su energía profunda y la fuerza del dios de la ira trabajaron aún más rápidamente, recuperando rápidamente todas las lesiones en su cuerpo. A la muchacha no le molestó y de principio a fin, ella permaneció flotando allí como una muñeca tallada en plata. Su mirada tampoco lo dejó. Su mirada que lo miraba poco a poco se convirtió en calma. Miró la pequeña pagoda de oro sobre su cabeza, miró el color que estaba empezando a regresar a su pálido rostro blanco. Pasó mucho tiempo en silencio y la postura y la mirada de la muchacha no cambiaron en lo más mínimo. Finalmente, después de que las lesiones internas de Yunche se recuperaran por más de la mitad, su aura profunda comenzó a liberarse aún más. Se convirtió gradualmente en una fuerte espiral de aura profunda que rodeó todo el cuerpo de Yunche y estaba girando rápidamente. Cuando la espiral de aura profunda que se usó para tratar las lesiones externas apareció alrededor del cuerpo de Yunche, el colorido resplandor en los ojos de la niña comenzó a temblar y continuó temblando por un largo tiempo. Era como si hubiera visto algo de excepcional importancia para ella. Silencio púrpura, el flujo de tiempo casi no se podía sentir. Después de un tiempo muy largo, el aura en el cuerpo de Yunche comenzó a ser más reconfortante. Sus lesiones internas ya habían sido completamente curadas y sus lesiones externas se recuperaron en gran medida también. Se recuperaría por completo en unos días más. Yunche exhaló un poco y abrió los ojos. Inmediatamente, vio la pequeña figura a su lado. Sonrió a la chica que se iba a levantar, de repente, sintió que su corazón latía ferozmente. Yunche quedó atónito y la expresión de su rostro cambió completamente. Esto fue. ¿Podría ser? Una extraña sensación de perforación ósea se extendió desde las profundidades de sus venas profundas.
El dolor inmenso también se propagó ferozmente dentro de su cuerpo como una plaga. Los ojos de Yunche se encogieron y su cuerpo que acababa de tratar cayó al suelo otra vez con la palma de la mano presionando firmemente sobre su pecho. Una débil aura negra apareció gradualmente desde donde su palma estaba presionando su cuerpo y comenzó a volverse más y más densa. Muy rápidamente, el cuerpo y la expresión de Yunche estaban cubiertos por una aura negra cada vez más densa. Todo el cuerpo de Yunche se convulsionó y su cara se contorsionó de dolor. Sudor frío estalló en su frente y cuerpo entero. Orbe del origen del diablo. ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué era tan rápido? El orbe del origen del diablo acababa de ser sellado por el espíritu divino del cuervo dorado, a pesar de que sin duda podría recaer con el tiempo, todavía debería permanecer sellado por otro mes o dos. ¿Por qué estaba ahora? En medio de su dolor, los ojos de Yunche se agrandaron mucho, porque de repente lo pensó. ¿Podría ser debido a la oscuridad del abismo profundo que su orbe del origen de diablo estaba recayendo prematuramente? Este era un mundo que estaba lleno de la oscura aura diabólica y, además, era excepcional y espantosamente densa. Era muy probable que, permaneciendo en tal ambiente, el aura oscura y diabólica estimuló furiosamente la recuperación y el crecimiento del orbe del origen del diablo. Yunche gritó de dolor. No solo el orbe del origen del diablo se rompió repentinamente de su sello, sino que recayó con una fuerza que era mucho mayor a la de antes. En un corto lapso de unas pocas respiraciones de tiempo, el aura profunda de oscuridad que provenía del orbe del origen del diablo había separado fácilmente su energía profunda, defensiva. Surcó todo su cuerpo, atacando cada parte de él y como si hubiera sido enviado al infierno. Yunche casi no tenía tiempo para luchar y todo su cuerpo estaba inmerso en el profundo abismo de la oscuridad. Pronto, su aura profunda se dispersó completamente bajo los efectos de la oscura aura diabólica. Ni siquiera podía ponerse de pie sin necesidad de reunir cualquier defensa. Parece que, realmente no lo haré esta vez. Yunche tenía una mirada sombría en su rostro. Su visión se estaba volviendo cada vez más borrosa debido al aura cada vez más densa. Renunció a su lucha, tampoco tenía sentido luchar. Estaba perdiendo rápidamente sus sentidos y la única intención que tenía era intentar con fuerza y voluntad tratar de permanecer consciente. Originalmente pensé que había preparado mi método de muerte, pero no esperaba morir en un lugar como este. Ni siquiera tuve tiempo de decirle adiós a mi padre, mi madre, a Swear. Ni siquiera tuve la oportunidad de ver a Linger una vez más. Me siento tan insatisfecho. Sin embargo, no es tan malo, por fin podré ver a pequeña hada más rápido. La recaída del orbe del origen del diablo fue tan repentina y fue mucho más intensa que antes. Esta vez, nadie podía ayudarlo. Incluso si el espíritu divino del cuervo dorado estuviera presente, él seguiría siendo incapaz de ayudarlo a volver a sellarlo. El aura negra que envolvió a Yunche se volvió cada vez más densa, devorando rápidamente el cuerpo de Yunche así como la fuerza vital. Yunche renunció a la lucha, mientras miraba con ojos vacíos todo lo que quedaba del mundo que podía ver a la chica viniendo frente a él, levantando sus pequeñas manos y moviendo suavemente una pequeña bola de brillo negro. Esa bola de luz era tan negra que trascendía cualquier entendimiento común. Parecía profundo como si fuera el agujero negro declarado en las leyendas que aparecieron en el centro del universo. La visión y la conciencia de Yunche ya se habían vuelto nebulosas, pero esa esfera de luz negra parecía brillar excepcionalmente claramente en el núcleo de su alma. Mirando este orbe de luz negra, el cuerpo de Yunche que ya estaba inmerso en la oscuridad de repente parecía palpitar ferozmente. Este palpitar procedía de las profundidades de sus venas profundas, y sus venas profundas que originalmente estaban completamente sumergidas en el aura oscura comenzaron de repente a destellar con un escarlata, azul y morado resplandor intenso. Parecía rechazar gradualmente la oscuridad y se estaba volviendo cada vez más fuerte. Este sentimiento. ¿Podría ser? Poco a poco, la figura de la chica bajó y movió la bola de luz negra en sus manos junto a su boca. Sus pequeñas manos luego voltearon y la bola de luz negra había volado en su boca bajo la influencia de una suave fuerza y finalmente terminó dentro de su cuerpo. Boom, el aura oscura excepcionalmente densa que rodeaba el cuerpo de Yunche, así como dentro de él de repente se elevó. Toda el aura profunda de la oscuridad parecía una bestia feroz que acababa de ser sacudida al despertar y ahora circulaba airadamente junto con un bajo ruido de gritos. ¡Boom! Un ruido que parecía haber salido de las profundidades del infierno resonó, el aura negra del cuerpo entero de Yunche explotó y se dispersó por completo. Lo que quedaba era una luz negra profunda y perfecta. Esta luz negra se unió a la superficie del cuerpo de Yunche, e incluso sus ojos soltaban la luz negra. Todo el dolor en el cuerpo de Yunche desapareció y su conciencia también se recuperó rápidamente. En las profundidades de sus venas profundas, el orbe del origen del diablo que fue embutido allí todavía liberaba la fuerte luz negra y el aura de la oscuridad. Antes, era como un objeto extranjero espantoso para Yunche, la fuente de su desastre aterrador. Pero ahora, no solo Yunche sentía claramente su presencia, la sensación de que era algo extraño había desaparecido por completo. Incluso tuvo una clara sensación de que era solo otra parte de su cuerpo y estaba estrechamente interconectado con su cuerpo, venas profundas y alma. Había llegado a ser excepcionalmente suave y podía controlarlo libremente con su voluntad. Al igual que cómo podía controlar sus propias extremidades. Incluso el aura de oscuridad que casi lo destruyó previamente se había fusionado completamente con su aura profunda y circulaba a su voluntad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en el mundo?
Los enormes cambios dentro de su cuerpo se habían completado en cuestión de unas pocas respiraciones de tiempo. Fue tan rápido que Yunche no pudo reaccionar y pensar en ello. Sin embargo, el extraño cambio no se detuvo allí, simplemente había empezado. Boom boom boom. El resplandor negro que había entrado en las venas profundas de Yunche anteriormente estaba destrozado ahora y la oscuridad tenía más allá de la comprensión, destrozada en numerosas piezas de oscuridad. Cuando cada pieza entró en contacto con sus venas profundas, se fundía con ellas inmediatamente como el mercurio que había entrado en contacto con la tierra, y no se había perdido ni un poco. Era como si fueran una sola entidad para empezar. Al mismo tiempo, después de que cada pieza de oscuridad se fundiera, la enorme energía que parecía un tsunami se estrelló dentro de sus venas profundas. Esa era una energía extranjera, pero increíblemente fuerte. Yunche abrió los ojos, pero su mirada estaba completamente aturdida. Sentía claramente la bola de luz negra que se fundía con sus venas profundas, y estaba claramente experimentando a su propia fuerza profunda aumentar a un ritmo rápido. Séptimo nivel del reino profundo tirano. Octavo nivel del reino profundo tirano. Noveno nivel del reino profundo tirano. Décimo nivel del reino profundo tirano. Van. Después de un extraño ruido del alma, el cuello de botella que numerosos señores intentaron romper con sus vidas enteras se había roto con un solo empujón. El aura profunda dentro del cuerpo de Yunche retrocedió y todas sus venas profundas se hicieron silenciosas. Una densa aura profunda comenzó a circular tranquilamente dentro como si fueran capas de nubes. En este plano, este era el estado del nivel más fuerte de auras profundas. Primer nivel del reino profundo soberano. La bola de luz negra que provenía de la niña finalmente se fusionó completamente con las venas profundas de Yunche. Todos los cambios extraños finalmente se detuvieron y el cuerpo entero de Yunche se calmó. Inspeccionó sus propias venas profundas. Las venas profundas de color escarlata, azul, morado y púrpura tenían ahora un color negro adicional en ellas. La región negra estaba en el centro de las venas profundas y casi ocupaba la mitad del espacio de las venas profundas. Alrededor de la región negra, los tres colores escarlatas, azul y morado coexistieron en ese espacio como si fueran estrellas que rodeaban la luna y la región negra era su núcleo. En el centro de la región negra se encontraba ese orbe del origen del diablo que se había vuelto excepcionalmente tranquilo. Yunche no sabía cuándo se puso de pie, pero su persona entera estaba en estado de shock y no pudo concentrarse durante bastante tiempo. Los ojos coloridos de la niña lo miraron en silencio. Desde que había aparecido, su mirada no lo había dejado antes. No era una mirada que parecía como si estuviera observando a un extraño, sino una mirada que parecía como si estuviera mirando su mundo entero. Capítulo 886. Semilla del dios maligno, oscuridad segunda parte. Yunche levantó lentamente su brazo y silenciosamente observó esa capa de luz negra pura. Su voluntad se movió ligeramente y en un instante, toda la luz negra que fluía sobre su cuerpo desapareció sin dejar rastro. Concentró ligeramente su voluntad y un diminuto vórtice de energía comenzó a circular en silencio en la palma de su mano. Después de que moviera sus labios, la voluntad de Yunche cambiaría otra vez. Instantáneamente, el incoloro vórtice de energía profunda se convirtió en un vórtice negro de energía que circulaba violentamente en su palma. Energía profunda de oscuridad. Lo que también significaba que era una energía diabólica. Esta era la oscura energía diabólica que tanto Feng Huichen como Xuan Yuanbentian poseían. A medida que la energía profunda de oscuridad circulaba, Yunche sintió inmediatamente una violencia irascible hincharse en su corazón y alma. Aunque no era intenso y no debería ser difícil para él controlarlo, pero dejó una marca clara e indeleble en su estado emocional. Jazmín había dicho antes que la energía profunda de oscuridad era una forma de energía profunda negativa. Agitaría las emociones negativas de su usuario y su estado de ánimo y podría incluso distorsionar su personalidad. Además, todos estos efectos secundarios habían sido claramente vistos en Feng Huichen y Xuan Yuanbentian. Sin embargo, en este momento, este tipo de poder había aparecido en su cuerpo. El sentimiento helado y siniestro que había emanado de su entorno había desaparecido por completo. También, este abismo de oscuridad originalmente incomparablemente terrible le dio ahora una sensación increíblemente acogedora. Era como si todo su cuerpo estuviera felizmente relajado en una fuente termal. Levantó la cabeza y su visión atravesó directamente las capas de oscuridad. Ahora su visión podía percibir en el más pequeño grano de arena con perfecta claridad. La oscuridad no solo no selló su visión, sino que se había convertido en otra clase de luz para él. Yunche, originalmente había pisado un abismo de muerte, pero en un abrir y cerrar de ojos no solo había escapado de esta muerte, sino que su fuerza profunda también se había multiplicado y hasta el orbe del origen del diablo se había convertido en una fuente de poder para él. Sus venas profundas y su cuerpo también habían sufrido enormes cambios extraños. Todos estos cambios se debieron a la niña alimentándolo con esa bola de luz. En el momento en que la bola de luz negra había entrado en su cuerpo, había causado que sus venas profundas palpitaran. Esto junto con el enorme cambio en sus venas profundas le dijo claramente que esta bola de luz era claramente una de las semillas de Dios maligno, la semilla del Dios maligno del elemento oscuridad, pero cuando Jazmín le había dicho previamente acerca de las semillas del Dios maligno, le había dicho que existía un total de 5 semillas de Dios maligno en el mundo y sus poderes fueron divididos en fuego, agua, relámpago, viento y tierra respectivamente.
Nunca había mencionado ni una vez la semilla del dios maligno del elemento de oscuridad antes. Además, durante la era primordial, la energía profunda de la oscuridad era un poder que pertenecía a los dioses diablos y que directamente contradecía el poder divino que usaban los dioses. Había sido una energía profunda negativa que se había opuesto a los dioses, como uno de los verdaderos dioses primordiales que estaba situado en los más altos niveles de poder entre los dioses durante la era primordial. ¿Por qué el dios maligno poseía energía profunda de la oscuridad? Lo que era aún más extraño era el hecho de que el poder contenido en esta semilla de la oscuridad del dios maligno superaba con mucho el poder que habían contenido las semillas del dios maligno de fuego, agua y relámpago. Cuando Yunche había obtenido esas 3 semillas del dios maligno, el cambio en sus venas profundas solo había estado acompañado de un pequeño aumento en la fuerza profunda. Sin embargo, cuando esta semilla de la oscuridad se había fundido con sus venas profundas, causó que su fuerza profunda se elevara explosivamente. Acoplado con el poder que había venido del orbe del origen del diablo, directamente le hizo avanzar a los límites del reino profundo tirano y le permitió entrar en el reino profundo de una manera milagrosa. La cantidad de espacio de energía que había ocupado en las venas profundas del dios maligno era mucho mayor que lo que los otros 3 tipos de poder habían ocupado. Se sentía como si la energía profunda de la oscuridad fuera el poder principal del dios maligno. Cuando este pensamiento pasó a través de la mente de Yunche, le asustó mucho. Apresuradamente negó esta posibilidad. Definitivamente no era posible, el dios maligno era un dios y era un ser divino que residía en los más altos niveles de poder durante la era primordial, un ser divino que era respetado y admirado por todos los dioses. Así que, ¿cómo podría la energía profunda de la oscuridad ser su poder principal? Eso no lo convertiría en un dios diablo en su lugar. Pero ahora que de repente había alcanzado la capacidad de controlar la energía profunda de la oscuridad, el actual él no era como Feng Huechen y Xuan Yuanbentian, no había caído en el camino de los demonios. Había renacido después de escapar de la calamidad y su poder había explotado, también, así que esta fue sin duda una sorpresa fantásticamente alegre. Al mismo tiempo, la energía de la oscuridad que ahora producía sus venas profundas lo había aturdido y se había perdido un largo periodo de tiempo. Sin embargo, este estado no continuó para siempre. Yunche disipó la energía profunda de color negro en su mano mientras sus ojos comenzaban a concentrarse. Claramente, fue este poder el que me había salvado la vida y me ayudó a escapar del agarre de pesadilla del orbe del origen del diablo, así que ¿de qué tengo que preocuparme? No solo no necesito morir, sino que mi fuerza actual. Yunche levantó la cabeza para mirar hacia el cielo. Si puedo salir de este lugar, debería ser completamente suficiente para derribar a Xuan Yuanbentian. Yunche se había recuperado de su estupor y miró a la chica de ojos de arco iris que había estado constantemente a su lado. En realidad, tenía en su posesión la semilla del dios maligno del elemento oscuridad, y la existencia de la semilla de la oscuridad de dios maligno era algo que incluso Jazmín no había tenido en cuenta. Además, ella también era alguien que había fusionado proactivamente la semilla de la oscuridad en su cuerpo cuando se había estado acercando a la muerte después de que el orbe del origen del diablo dentro de su cuerpo se hubiera quemado. Sabía que la semilla de la oscuridad del dios maligno podía salvar su vida. ¿O podría ser que ella era consciente de la existencia de las venas profundas del dios maligno dentro de su cuerpo? Esta chica extraña con quien tuvo un encuentro casual en este oscuro abismo, ¿quién era ella? Gracias por salvarme. Había innumerables preguntas que él quería hacer en su cabeza, pero ahora que se enfrentó a la chica que lo había salvado 2 veces consecutivas después de que acababan de conocerse, él no podía llevar a cabo esas preguntas de una manera demasiado precipitada e impropia. La chica se quedó como había estado en cada ocasión anterior mientras seguía mirándolo silenciosamente. ¿Tú, quizás reconoces el poder dentro de mi cuerpo? Yunche preguntó usando el tono más cálido y las palabras posibles. La joven no respondió. Ella de repente flotó hacia adelante y llegó delante de Yunche, extendiendo una mano que resplandecía con el brillo blanco de un diamante mientras se acercaba suavemente a la mano izquierda de Yunche. No sentía la sensación de ser tocado mientras los dedos de la muchacha pasaban directamente por su palma. Justo cuando Yunche estaba a punto de preguntar, de repente descubrió que el dorso de su mano brillaba con una luz vermellón. La marca de la espada asesina diablo del castigo celestial. No la había convocado, pero en realidad empezó a parpadear por sí mismo. Después de eso, una luz roja parpadeó cuando Honer apareció frente a él. Yunche, Uba. Honer soltó un largo bostezo antes de preguntar en una voz extremadamente adorable, maestro, ¿por qué de repente molestas mi sueño de nuevo? ¿Vamos a luchar de nuevo? Oh, ah. Honer descubrió la existencia de la niña con ojos de arco iris y empezó a medir su tamaño con una mirada de curiosidad en su rostro. Al mismo tiempo, Yunche se había quedado completamente asombrado y aturdido, estaba muy seguro de que definitivamente no había sido el quien invocó a Honer. El súbito parpadeo de la marca de la espada del castigo celestial y la aparición repentina de Honer. Todo esto había sucedido porque la muchacha había tocado su mano izquierda. Este tipo de cosas nunca había ocurrido antes. Incluso cuando era Jazmín, que no solo había compartido un cuerpo y una línea de vida con él, sino que también era millones de veces más poderosa que él, incluso ella no podía ir en contra de su voluntad y convocar con fuerza a Honer. Ah, la chica con ojos de arco iris miró a Honer mientras Honer también la miraba.
La boca de Honer estaba medio abierta y sus ojos rubíes estaban aturdidos, era como si ella se hubiera congelado de repente en su lugar. Una niña tenía un largo y hermoso pelo vermellón, la otra tenía el pelo largo que brillaba con la luz de las estrellas. Un par de ojos eran vermellón rojo, el otro par de ojos eran unos fantásticos 4 colores. Las dos chicas se miraron fijamente, sin moverse ni un centímetro. Era como si los ojos de la otra persona hubiesen sustraído de repente sus almas. Yunche miró a las dos con asombro. La extraña atmósfera que se había formado abruptamente entre las dos lo dejó completamente en silencio por el momento. La niña con ojos de arco iris siempre había sido tan misteriosa como el cielo estrellado y tan tranquila como una noche oscura. Pero él entendía a Honer mejor que nadie, siempre y cuando la convocase, definitivamente no habría ni siquiera un momento de paz. Era aún menos posible que mirara silenciosamente a alguien durante un periodo tan largo de tiempo. Mientras las dos chicas se miraban la una a la otra en un silencio aturdido, extendieron sus manos casi al mismo tiempo y se tocaron. La mano de la niña acarició ligeramente la cara de Honer mientras la mano de Honer tocaba la cara de la niña al mismo tiempo. En este momento, los ojos de Yunche casi saltaron de sus órbitas porque había visto claramente la parte en la que cada chica había tocado el delicado rostro de la otra, siendo empujado ligeramente. Honer podía tocarla, pero ella era claramente un cuerpo espiritual. Antes solo podía tratarla como una existencia ilusoria, pero Honer podía tocarla. Yunche pensó inmediatamente en Jasmine. Solo él podía tocar el cuerpo espiritual de Jasmine, pero eso era porque Jasmine y él habían compartido un cuerpo y una vida para evitar que el cuerpo espiritual de Jasmine se disipase. Entonces Honer y esta chica, además del color de su cabello y sus ojos, parecían exactamente iguales. Podría ser, no podría ser una coincidencia. ¿Realmente compartían alguna conexión misteriosa? Chi. Los labios de Honer de repente empezaron a hacer muecas y su hombro comenzó a levantarse mientras soltaba un sollozo. Yunche la miró aturdido, pero descubrió que los ojos vermellones de Honer brillaban con lágrimas. Después de eso, esas lágrimas comenzaron a escurrirse con el sonido de golpeteo. Yunche, ba. Honer de repente se precipitó en el cuerpo de Yunche mientras lo abrazaba y gritaba con sus ojos, sus lágrimas fluían como una represa estallando, ya que rápidamente empapó su camisa. Yunche se sorprendió mucho cuando le preguntó en pánico, Honer, ¿qué te pasó? No lo sé. Gritó Honer mientras gritaba sus ojos. De repente me sentí muy triste y de pronto sentí ganas de llorar. Estoy tan triste, todo mi cuerpo se siente tan triste, me he roto. Ba. Honer, estaba llorando una tormenta. Yunche levantó la cabeza para mirar a la chica con ojos de arco iris, solo para descubrir que 2 largos senderos de lágrimas fluían lentamente por su cara que era del color del jade blanco. La niña extendió la mano hacia la mano izquierda de Yunche una vez más. En el momento en que entró en contacto con su mano, la marca de espada de color vermellón apareció nuevamente y la llorona Honer se transformó en unas de luz roja antes de regresar a la perla del veneno celestial. No solo había evitado su voluntad de convocar a Honer, sino que también podía enviarla de vuelta. Ella no quería ver a Honer llorar. ¿La reconoces? ¿Has visto a Honer antes? Yunche no pudo detenerse a hacer esa pregunta apresuradamente. El comportamiento extraño de Honer, las dos compartiendo la misma apariencia y las dos llorando lágrimas al mismo tiempo. Todo esto indudablemente demostró que definitivamente había algún tipo de relación entre ella y Honer, y definitivamente no era una relación normal en eso. Honer había venido de la era primordial. Así que esta chica que claramente reconoció a Honer, podría ser que hubiera existido desde la era primordial hasta hoy, pero Yunche no esperaba que esta chica sacudiera la cabeza. Yunche. Capítulo 887. Una espada que no debería existir. ¿Ella sacudió su cabeza? Entonces, ¿sabes quién es? Yunche preguntó de nuevo. La niña siguió sacudiendo la cabeza en silencio. Yunche, ¿nunca ha visto a Honer antes? Y ella tampoco sabe quién es Honer. Entonces, ¿por qué ella? Después de recordar la reacción de Honer, estaba claro que ella nunca había visto a esta chica antes tampoco. Luego, toda la secuencia de acontecimientos en los que la chica convocó a Honer, lo que llevó a Honer a llorar a gritos después de verla y las dos llorando cuando se miraron. ¿Podría ser una reacción instintiva que provenía de sus cuerpos o almas? Sin embargo, si no tenían una conexión muy especial, ¿por qué ocurrió una reacción instintiva de este tipo? Yunche, que estaba actualmente lleno de extrema sospecha, hizo que su conciencia se hundiera en la perla veneno celestial. Vio a Honer sentada con las piernas encogidas hasta su cuerpo, su mano diminuta removiendo vigorosamente las lágrimas en sus ojos. Aunque ya no estaba llorando, había llorado hasta que sus ojos y su nariz se habían vuelto rojos. Honer, preguntó Yunche mientras avanzaba. ¿Qué sucedió exactamente ahora? ¿La chica que acabas de ver, la has visto antes? Por supuesto que no. Honer apuntó con su nariz enrojecida. Ya dije que no recuerdo nada de antes o de mi pasado, ¿cómo podría ser posible que la haya visto antes? Maestro es realmente estúpido. Entonces, ¿por qué de repente empezaste a llorar a cántaros? Ya dije que no lo sé, ¿de acuerdo? Honer hizo un puchero mientras sacudía la cabeza, de repente me sentí muy triste y sentí ganas de llorar. Sin embargo, los labios de Honer se curvaron de repente en un arco cuando una sonrisa dulce y feliz apareció en su rostro. Después de que terminé de llorar, me siento muy bien. Es verdad.
Maestro, ¿por qué no lloras una vez para que lo vea? Yun-che se retiró en derrota. Innumerables enigmas molestaron la mente de Yun-che. La semilla de la oscuridad que se había fusionado con sus venas profundas había demostrado que el antiguo dios maligno no solo tenía un perfecto control sobre las 5 energías elementales profundas del agua, el fuego, el viento, el relámpago y la tierra, sino que también poseía una energía profunda de la oscuridad. Como un dios perteneciente al clan de los dioses, definitivamente no habría permitido que los otros dioses supieran que poseía el elemento de la oscuridad cuando todavía estaba vivo en la era primordial. Debido a que el clan de los dioses no toleraba ninguna energía profunda negativa y ninguna de las leyendas que había oído de Jazmín con respecto al dios maligno había mencionado que estuviese en posesión de la energía profunda de oscuridad. Incluso los antiguos recuerdos del dios maligno que Jazmín había obtenido de la sangre del dios maligno solo le habían dicho que había 5 semillas de energía que comprendían los 5 elementos. Claramente, el dios maligno probablemente nunca había expuesto su energía profunda de oscuridad durante la era primordial. Además, había enterrado esta información excepcionalmente bien. Al mismo tiempo, se podía decir claramente por el legado y los recuerdos que había dejado atrás que el dios maligno no quería que las futuras generaciones supieran de su secreto. Entonces, como esta semilla de la oscuridad terminó en posesión de esa niña, y este mundo misterioso, aterrador y extremadamente extraño de la oscuridad, podría también ser algo que el dios maligno había dejado atrás. ¿Por qué quería dejar atrás tal mundo de oscuridad? ¿Por qué esta chica estaba en un lugar como este? ¿Qué relación tenía ella con el dios maligno primordial? ¿Y qué tipo de relación tenía ella con Honer? ¿Y esa Honer, quién era exactamente? Almohadilla Yen%, el cerebro de Yun-che era un completo desastre ahora mismo. Había sido hundido en esta espesa y enmarañada red de misterios al mismo tiempo que había obtenido este enorme poder. Antes de esto, cada vez que había obtenido una semilla del dios maligno, además de sentir alegría, también sentiría como si estuviera cumpliendo algún tipo de destino. Pero después de haber obtenido esta semilla de la oscuridad, se había quedado en una completa pérdida. Además, tenía esa débil sensación de que había entrado en contacto con un secreto que ni siquiera los antiguos seres divinos eran conscientes de. Sin embargo, solo había tocado ligeramente la superficie de este misterio. Toda la verdad detrás de todo esto, incluyendo a la niña con ojos de arco iris y la verdadera identidad de Honer, debería haberse convertido en un eterno misterio tras el final de la era de los dioses y diablos. En el momento presente, lo más importante para él era cómo salir de este lugar. Yun-che levantó la cabeza para mirar por encima de él. Si volaba hacia arriba, debería ser capaz de volar fuera de este abismo, pero ese poder de succión sin igual era capaz de sellar con seguridad todo lo que residía en este oscuro abismo. Aunque la fuerza profunda de Yun-che había crecido a pasos agigantados después de haber obtenido la semilla de la oscuridad, aún estaba muy seguro de que la terrible fuerza de succión sobre él era algo que definitivamente no podía resistir. Todos los monstruos de la oscuridad en este lugar eran insondablemente fuertes y cualquiera de ellos podía destruir al instante al Yun-che que había obtenido la semilla de la oscuridad. No sería posible que este abismo insondable aprisionara este tipo de existencias, pero ninguno de ellos había aparecido nunca en el mundo exterior. La razón de esto era porque incluso estos monstruos de la oscuridad no podían resistir esa fuerza de succión, así que fueron aprisionados firmemente en este mundo de oscuridad. Así que, ¿cómo podría salir exactamente de este lugar? Yun-che miró el espacio sobre él mientras él caía en un profundo pensamiento. Después de un largo periodo de tiempo, apretó los dientes y de repente se lanzó al aire mientras volaba hacia arriba con todas sus fuerzas. Aunque no sabía si podía luchar libremente, pero quería experimentar lo fuerte que era esa fuerza de succión una vez más. Terminaría en completa desesperación o sería capaz de ver un rayo de esperanza. La velocidad de vuelo de Yun-che fue extremadamente rápida. Al mismo tiempo, toda la fuerza profunda de su cuerpo se hinchó cuando alcanzó rápidamente la altura de 1000 pies. La energía de la oscuridad circundante comenzó a hervir mientras barría hacia Yun-che. Yun-che, que había hecho suficiente preparación para esto, soltó un grito bajo mientras todo su cuerpo lanzaba una incomparablemente densa luz profunda negra. Boom, la luz profunda que brillaba en el cuerpo de Yun-che explotó hacia afuera con un sonido increíblemente fuerte, pero en el momento en que la energía de la oscuridad que rodeaba el ambiente entró en contacto con su cuerpo, repentinamente retrocedió a la velocidad de la luz. Independientemente de si era el cuerpo de Yun-che o la energía profunda que había salido de su cuerpo, ninguno de ellos había sido obstruido en absoluto. Redeep. En el punto de control entre ambos mundos, el cuerpo de Yun-che sonó inmediatamente con el sonido incomparablemente agudo de espacio rasgándose. Antes de que se diera cuenta, ya había escapado del mundo de la oscuridad. Yun-che se detuvo lentamente mientras estaba aturdido por un breve periodo de tiempo. ¿Yo salí? En realidad, me las arreglé para salir. Aquella espantosa fuerza de succión que antes había aparecido y era imposible para él resistir no había aparecido esta vez. No, había aparecido, pero al instante desapareció después de eso. Yun-che miró sospechosamente la luz negra que rodeaba su cuerpo. Se quedó perplejo durante un buen rato antes de que murmurara para sí mismo. ¿Podría ser debido a la semilla de oscuridad del dios maligno? ¿Podría ser que la energía profunda de oscuridad del dios malvado era un poder que sellaba este mundo de oscuridad para que no interfiriera con él? ¿Por qué había obtenido la energía profunda de oscuridad del dios maligno? ¿Podría ser esta razón? Después de permanecer indefinidamente en un estado de desconcierto, las cejas de Yun-che finalmente se contrajeron antes de hundirse repentinamente de nuevo. Después de eso, comenzó a descender una vez más.
Con un suave sonido, Yunche viajó de nuevo por el límite entre los dos mundos. Esta vez, no hizo circular ninguna energía profunda, sino que se concentró en observar los cambios que ocurrieron a su alrededor. En el momento en que entró en el mundo de la oscuridad, la energía de la oscuridad circundante cambió instantáneamente y se reunió alrededor de él. Sin embargo, en el instante en que esta energía de oscuridad tocó su cuerpo, todo de inmediato retrocedió y no desgarró a Yunche en absoluto. Así que fue realmente el caso. Él descendió con fuerza a este abismo oscuro por el bien de Sulinger, y cuando el orbe del origen del diablo había estallado dentro de su cuerpo, él había pensado que la muerte segura le aguardaba. Pero nunca se imaginó que en un abrir y cerrar de ojos no solo su fuerza aumentara de forma explosiva, sino que incluso había escapado por completo del alcance de la pesadilla del orbe del origen del diablo, y ahora, una vez más descubrió que podía salir libremente y entrar en este mundo de la oscuridad. Esta completa inversión del destino se debió totalmente a la semilla de la oscuridad del dios maligno. Todo fue por el encuentro casual que tuvo con esa extraña chica en el abismo. Yunche descendió a una velocidad extremadamente rápida. Él siguió esa luz púrpura infernal y muy rápidamente aterrizó al lado de esa muchacha. No sabía quién era y por qué estaba aquí, y era posible que nunca supiera las respuestas a esas preguntas, pero ella era su salvadora, y había hecho mucho más que simplemente salvarlo. Pero ahora mismo, era hora de que se despidieran. Ya es hora de que me vaya. Todavía tengo muchas cosas que hacer en el exterior, así que necesito salir de este lugar. Yunche dijo en voz baja, sin embargo, siempre te recordaré. Después de todo, esta vida mía es algo que me has dado. Los labios de la muchacha se abrieron cuando ella lo miró con una mirada fija, era como si ella quisiera decir algo. Estás sola en este lugar, así que definitivamente debes sentirte muy sola. Yunche dijo con una débil sonrisa, después de que haya terminado lo que tengo que hacer, vendré a visitarte a menudo. El brillo en los ojos de la niña parecía débil. Entonces, me voy. Estiró una mano para acariciar ligeramente el cabello etéreo de esa niña mientras le daba una última mirada larga, aquellos ojos de 4 colores. Cualquiera que los viera nunca podría olvidarlos por el resto de sus vidas. Después de eso, él dejó de dudar mientras tomaba aire y corría hacia las fronteras de este mundo oscuro. Los ojos de la niña persiguieron silenciosamente su figura hasta que desapareció por completo de su visión. Poco a poco, la luz en sus ojos lentamente se hizo apagada y se dio la vuelta y voló de nuevo en medio de las flores de Udumbara del inframundo. En un instante, todas las flores de Udumbara del inframundo florecieron al mismo tiempo, formando un mar de flores púrpuras que era más maravilloso y fantástico que cualquier sueño. La muchacha se abrazó y se acurrucó como un pequeño gatito desamparado en medio del mar de flores. En este mundo eternamente solitario de oscuridad, estas flores de Udumbara del inframundo eran sus únicas compañeras. Yunche dejó los confines del mundo de oscuridad y disparó hacia arriba. A pesar de que su corazón estaba lleno de urgencia, su velocidad no era rápida e incluso se hizo más lenta y más lenta. Ese día había visto claramente la escena de Sulinger saltando por el acantilado del fin de la nube en la memoria del discípulo del séptimo palacio de las 7 estrellas. Además, el cristal del alma de Sulinger todavía estaba intacto. Sin embargo, en su pánico, ni siquiera le dio este pensamiento, ya que perdió toda la compostura y saltó directamente del acantilado del fin de la nube al final también. Sin embargo, durante el tiempo que había pasado inmerso en ese mundo de oscuridad, había recuperado su calma y se dio cuenta de que había dejado fuera una posibilidad, y era una posibilidad muy grande. Esa era la posibilidad de que Sulinger de hecho saltó del acantilado del fin de la nube, pero no se dejó caer en el oscuro abismo de abajo. En cambio, había sido atrapada por algo mientras caía. Si ese cristal de alma de color púrpura realmente perteneciera a Sulinger, entonces esto podría decirse ser la razón más probable. Dado lo aterrador que era el mundo de oscuridad, si Sulinger hubiera caído en él, definitivamente habría muerto en un instante. Con este pensamiento en mente, Yunche eligió ascender a una velocidad lenta mientras liberaba su percepción espiritual a su alcance máximo mientras buscaba posibles auras que pudiera detectar. Él creía que el cristal del alma intacto definitivamente pertenecía a Sulinger. El destino había sido cruel con Sulinger una vez, así que ¿por qué razón sería cruel con ella de nuevo? Como él restringió estrictamente su velocidad, Yunche solo había subido 5 o 6 mil pies después de haber pasado 15 minutos. Pero su corazón también había comenzado a hundirse durante este periodo de tiempo. A pesar de que el mundo de oscuridad por debajo de él era una existencia independiente, pero todavía había alguna energía de la oscuridad que se había disipado de ella, la débil aura de la energía diabólica de la oscuridad que Yunche había sentido mientras descendía a ese mundo de oscuridad era la mejor prueba de esta. Era también debido a la existencia de esta energía diabólica de la oscuridad que un acantilado alto como el acantilado del fin de la nube estaba completamente desprovisto de vida. Ni siquiera una sola hoja de hierba crecía allí, mucho menos árboles altos y gruesos, así que no habría nada que pudiera detener a alguien que cayera en este lugar. Además, incluso si esos árboles realmente existieran, y aunque fuera un árbol espeso que se extendía muy lejos, si alguien caía de varios miles de pies, ni siquiera podía sentir la fuerza vital de ni siquiera un solo reptil. Yunche mantuvo su compostura mientras seguía avanzando. Cuando todavía estaba a unos 5000 pies de la cima del acantilado, una extraña aura de repente picó la percepción espiritual de Yunche. Además, esto era claramente un aura familiar que no estaba demasiado lejos. Los ojos de Yunche enfocaron de inmediato la fuente de esa aura.
Su visión atravesó la oscuridad y todo su cuerpo se incendió inconscientemente con llamas de fénix. Este lugar no era el oscuro abismo que yacía debajo de él, por lo que las llamas rojo escarlata del fénix iluminaron instantáneamente todo el espacio que le rodeaba. Asombrosamente, un resplandor verde sombrío destelló en la dirección de la provenía aquella extraña aura. El corazón de Yunche saltó ferozmente cuando esa familiaridad se multiplicó instantáneamente. Rápidamente se precipitó. La pared gris oscura de la montaña había sido profundamente perforada por una espada larga y delgada. Sin embargo, había estado allí por un tiempo indeterminado, pero no había ni una sola mota de óxido en su cuerpo y toda la espada tenía una tenue luz verde, así como una muy desconcertante aura. Yunche extendió su mano y tocó ligeramente esa espada verde y sombría, sus dedos temblorosos. Espada, del veneno, celestial, susurró suavemente mientras su visión se balanceaba. Capítulo 888. Linger, primera parte. Inicialmente, era solo una espada normal. Fue la primera y única espada que su maestro le dio mientras lo acompañaba y practicaba sus artes medicinales en el continente cielo profundo. Siempre la había usado para defenderse, y solo la había usado para matar a las bestias profundas. Nunca lo había usado para matar gente. Más tarde, su maestro fue obligado a morir, y bajo su odio, desencadenó locamente el malvado veneno de la perla del veneno celestial, matando a innumerables personas, mientras la espada, debido a que estaba infectada por el malvado veneno de la perla del veneno celestial, se volvió una espada venenosa. Su nombre, fue así cambiado por Yunche a espada del veneno del celestial. Cuando saltó del acantilado del fin de la nube en aquel entonces, lo había hecho junto con esta espada del veneno celestial. Todavía recordaba vagamente que cuando saltaba, lo último que hizo antes de que su conciencia desapareciera por completo era lanzar esta espada del veneno celestial con toda la fuerza restante que quedaba en todo su cuerpo. Esta espada del veneno celestial fue la primera y única en este mundo, y era definitivamente imposible que existiera una segunda. Yunche pellizcó suavemente la hoja, y con un ligero uso de la fuerza, ya la había sacado completamente de la pared de la montaña con un ligero ruido. La hoja, la punta, la empuñadura, el color y el aura eran completamente iguales a la espada del veneno celestial, que conocía como si formara parte de su cuerpo y lo había acompañado durante unas pocas decenas de años. Sin embargo, ¿no había alterado la causa y el efecto de este mundo el espejo de Samsara al mismo tiempo que se reencarnó? Él ya no existía en este mundo, y la perla del veneno celestial ya no existía en este mundo tampoco. Entonces, ¿por qué existe la espada del veneno celestial, que nació a causa de él? Además, la consecuencia más exagerada provocada por el espejo de Samsara que lo reencarnó, era el cambio en el eje temporal del continente New Bajor. Todo había regresado a hace unas docenas de años, y según el tiempo presente en el continente New Bajor, incluso si este mundo todavía tuviera otro él, todo habría ido acatando todos los eventos que ocurrieron en ese entonces. Durante este tiempo, básicamente aún tenía que saltar del acantilado del fin de la nube. Además, la espada del veneno celestial no habría nacido todavía, y solo habría sido su primer encuentro con su Linger. Podría ser que el cambio en el eje del tiempo provocado por la reencarnación del espejo de Samsara no fuera simplemente una inversión del tiempo, sino que, en cierta medida o debido a circunstancias únicas, mantenía las cosas que existían e incidentes que ocurrieron en el futuro. Yunche levantó con cuidado la espada del veneno celestial, mientras sentía olas agitadas en su corazón. La razón por la que existía era difícil de explicar, pero no era tan importante. Yunche, siendo capaz de empuñarla una vez más, fue una agradable sorpresa otorgada por los cielos. Aunque su poder estuviera lejos de ser comparable con la espada asesina diablos del castigo celestial que era materializada por Honer, ni era un arma adecuada para el uso. Era algo dado a él por su maestro. Recuperando la posesión de esta espada del veneno celestial, él finalmente tenía un recuerdo dejado detrás por su maestro. Sus dedos se deslizaron ligeramente a través de la hoja, y luego a la empuñadura. Justo cuando se disponía a guardarla, en los extremos de la empuñadura, sus dedos tocaron repentinamente unos cuantos mechones de algo firme pero un poco blando al mismo tiempo. Yunche puso un poco de fuerza detrás de sus dedos, antes de que pudiera sacarlos de la espada. A primera vista, las cosas que tenía en la mano eran unos cuantos hilos de escamas de metal desgarrado, que tenían superficies metálicas considerablemente brillantes. Sin embargo, mirando el grado de su distorsión y adhesión, estas propiedades no eran claramente algo que los metales regulares tendrían. El aura que emitían era completamente diferente de los metales también. Yunche los miró con ojos enfocados por un momento, y de pronto los reconoció. ¿Estas son escamas de dragón? ¿Por qué estaban las rasgadas escamas de dragón colgando de la empuñadura de la espada del veneno celestial? Justo cuando esta pregunta pasó por encima de la mente de Yunche, su cuerpo se estremeció de repente como si le hubieran golpeado un rayo. ¿Estas escamas de dragón? Espera un minuto, podría ser. Los recuerdos de Yunche, vueltos al torneo de clasificación organizado por la Villa de la Espada Celestial, volvió a lo que se sentía como un paisaje de sueños, donde de nuevo se encontró con su Linger. Estas escamas de dragón. Armadura escamas de dragón. El primer premio del torneo de clasificación del viento azul era una armadura de escamas de dragón. La armadura de escamas de dragón que le dio a su Linger en aquel entonces. Estas escamas de dragón desgarradas eran claramente las mismas escamas de dragones de la armadura escamas de dragón. El mismo color y la misma aura. Podría ser. Parecía que algo resonaba dentro del pecho de Yunche, estallando.
se apretó contra las escamas de dragón desgarradas en sus manos. Su corazón latía intensamente, y todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Linger, es Linger, definitivamente es Linger. Se dio la vuelta rápidamente, jadeando. Dentro de estos abismos de muerte, soltó un rugido agitado y fuerte. Linger, Linger. ¿Dónde estás? Linger. Su voz resonó en el abismo, sacudiendo la arena y las piedras que caían. Yunche gritó en voz alta. Como estaba demasiado emocionado, solo después de gritar varias veces, sentía como si hubiera vaciado toda su fuerza, ya que ya no podía gritar de nuevo. Hermano mayor Yunche, ¿es usted? Una voz clara de ensueño, como la brisa en un valle vacío, reverberaba ligeramente junto a Yunche. El cuerpo de Yunche se endureció de repente mientras permanecía completamente enraizado en el suelo, como si de repente hubiera caído en un sueño, incapaz de creer en el mundo al que estaba expuesto. Levantó la cabeza, su acción era tan rígida y lenta, que parecía una muñeca de madera levantada por una cuerda. En la pared de la montaña de arriba, había una oscura roca redonda sobresaliendo. Al lado de la roca redonda había una hermosa figura de color verde jade. Tenía una apariencia elegante y unos ojos que podían hacer que las estrellas perdieran sus colores. Gotas de agua caían silenciosamente de sus dos hermosos ojos, dibujando largas y brillantes huellas de agua en el cielo, cayendo hasta el fondo de las profundidades abisales. Bajo el resplandor de las llamas de Fénix, los dos pares de ojos entraron en contacto mientras estaban separados por un largo espacio vacío. La escena se congeló durante mucho tiempo, e incluso el mundo entero se había hundido en el silencio, hasta que todo fue roto por la respiración de Yunche. Yunche extendió la mano con fuerza. Todo ante sus ojos era mucho más perfecto que un sueño, y no se atrevía ni siquiera a acercarse y a ponerse en contacto por un momento, temeroso de que todo fuera simplemente un paisaje de sueños que se rompería con el menor contacto. La Linger en su línea de visión era mucho más delgada que hace 6 años, y era más joven y tierna que su vida pasada. Sin embargo, esa era su Linger. Definitivamente no la confundiría, y era imposible confundirla también. Hermano mayor Yunche, su Linger gritó, sintiendo como si estuviera hablando en su sueño. Sus dos manos y cuerpo, como si fueran empujadas por una fuerza invisible, acercándose inconscientemente a Yunche, entonces, sintió una sensación de ingravidez bajo sus pies mientras se deslizaba de la roca redonda, cayendo hacia Yunche. Sin embargo, ella no gritó debido a este accidente repentino, ni tenía ni siquiera un poco de miedo. Presente en sus ojos era solo una calma muy hermosa. Linger. Yunche rápidamente gritó, finalmente despertando de la nebulosidad. Se levantó en el aire y apretó firmemente a su Linger que descendía hacia él. Cuando él estaba realmente sosteniendo su cuerpo suave y tierno, el calor sin fin y el sentido de satisfacción se extendieron a través del cuerpo de Yunche, porque en ese momento, finalmente estaba completamente seguro de que todo esto no era un sueño ilusorio. Abrazó con fuerza a su Linger, y desde el fondo del acantilado del fin de la nube, cargó hacia el cielo. Su Linger se apoyó silenciosamente sobre su pecho, una sonrisa ligera apareció en sus labios y las lágrimas brotaron en sus hermosos ojos. En su corazón, ya no llevaba el más mínimo temor y ansiedad, sino simplemente felicidad sin fin, sensación de seguridad y satisfacción. Su Linger estaba viva, sana y salva. Después de esa pérdida en ese entonces, el paisaje de ensueño hace 6 años, y una vez más otra pérdida, finalmente fue capaz de abrazarla con fuerza. Todo, era como un sueño. En ese momento, ya sabía que después de que su Linger hubiese saltado del acantilado del fin de la nube, la espada del veneno celestial y la armadura de escamas de dragón le habían salvado la vida. En el proceso de caída, la armadura de escamas de dragón en su cuerpo coincidentemente golpeó en la empuñadura de la espada del veneno del cielo. Si fuera cualquier otra cosa, como una rama o incluso una roca sobresaliente, no habría podido detener a su Linger. Sin embargo, la espada del veneno del cielo fue inclinada hacia el acantilado con toda la fuerza de Yunche mientras que él llevaba el corazón de la muerte segura, apuñalándola profundamente. Debido al poder venenoso que se originó de la perla del veneno celestial, era incomparablemente robusto, e incluso la fuerza de una caída que se acumuló durante varios kilómetros no podría romperla. Y, si se tratara de una ropa regular que terminó siendo detenida por la espada del veneno celestial, bajo la intensa fuerza generada por la caída, el único resultado era que la ropa se rasgara. Habría sido imposible que se detuviese por la espada. Sin embargo, la armadura de escamas de dragón que Yunche le dio a su Linger era una armadura profundo cielo, construida por escamas de dragón reales. Al llevarlo, incluso podría bloquear el poder de un practicante profundo cielo en un grado extremadamente grande. La fuerza generada por una caída de varios kilómetros fue básicamente insuficiente para desgarrar completamente la armadura escamas de dragón. Al igual que eso, la espada del veneno celestial que involuntariamente lanzó en su vida pasada, que no debería existir todavía en el primer lugar. La armadura de escamas de dragón que le dio en esto lo que él pensaba era un sueño que no existía en esta vida. De hecho, había salvado milagrosamente la vida de su Linger. Como si sus dos corazones estuvieran en consonancia, ninguno de ellos habló. Claramente, sus corazones interiores eran como olas oceánicas, pero cuando se abrazaban fuertemente, sus corazones se habían vuelto especialmente silenciosos. Incluso los primeros aullidos del viento se sentían incomparablemente suaves.
Sin saberlo, brillantes rayos de luz comenzaron a brillar sobre ellos desde arriba, y el aire ya no se sentía opresivo. Los brazos de Yunche se apretaron ligeramente mientras él giraba en el aire, escapando del mundo de las abisales profundidades. Abrazando a Zullinger, aterrizó suavemente en un lado del acantilado del fin de la nube. La brisa de la montaña se estaba enfriando, y no llevaba el olor ligero de sangre que Yunche esperaba. Incluso las cicatrices sangrientas que llenaban el suelo antes habían desaparecido sin dejar rastro. Probablemente, fueron secuestrados por las sectas y clanes del país de Supaque debido al miedo, o podrían haber sido limpiados por los discípulos de Palacio Divino de las 7 estrellas más tarde. Sin embargo, al menos, eran las únicas 2 personas en el acantilado, y se convirtió en un mundo que solo pertenecía a los 2. Sujetando suavemente la mejilla de Zullinger, Yunche enfocó silenciosamente sus ojos y dijo suavemente: Linger, has crecido. Estos pocos años. La voz de Yunche se ahogó, ya que no sabía qué explicación debía darle que debía hacerla esperar amargamente durante 6 años. Al final, dijo con una mirada pálida: es mi culpa. Te hice esperar tanto tiempo. Zullinger sacudió suavemente la cabeza, las lágrimas brotaron en sus hermosos ojos. Dio una ligera sonrisa antes de abrazarlo una vez más, silenciosamente apoyada en su pecho, mientras soltaba una voz de ensueño. Hermano mayor Yunche, definitivamente no estoy soñando, estoy bien. Tal vez, esto podría ser realmente un sueño, pero espero que sea un sueño del nunca jamás despertaremos. Yunche sonrió levemente también. La Linger de hace 6 años era como una hada viva e inocente. Se reía en voz alta y gemía en voz alta, pero en un periodo considerablemente corto de 6 años, se había vuelto especialmente tranquila como una orquídea a la deriva. Más bien, ella era más como la Zullinger a quien había perdido dolorosamente entonces. Y entonces, aparte de estar callada como una orquídea a la deriva, se sentía como si Zullinger estuviera llena de tristeza y dolor que nunca podría desaparecer. Las 2 personas se sumergieron en la brisa de la montaña durante un tiempo muy, muy largo, y desde el principio hasta el final, se abrazaron fuertemente, como si quisieran amasar sus propios cuerpos el uno al otro. Solo cuando la brisa de la montaña había cambiado en silencio de dirección, las 2 figuras finalmente se separaron suavemente. Linger, no me vas a preguntar, ¿por qué no he vuelto a buscarte todo este tiempo en estos años? Yunche dijo culpablemente. Sin embargo, Zullinger sacudió ligeramente la cabeza, mientras lo miraba con ojos brumosos. Porque sé que el hermano mayor Yunche definitivamente no tiene otra opción, y no es porque no quieras a Linger, y te hayas olvidado de Linger. Los ojos de Yunche se hincharon, mientras se movía más allá de las palabras. En su vida pasada, le había dado un alojamiento infinito, un afecto sin fin y sacrificio sin fin. En esta vida, seguía siendo la misma. Esta era Zullinger. Cuando salté del acantilado del fin de la nube, pensé que ya no podría volver a verte en esta vida mía. Zullinger extendió su mano y acarició suavemente la mejilla de Yunche, sus ojos estaban cubiertos niebla brumosa. Nunca pensé que la espada del veneno celestial del hermano mayor Yun, y la armadura de escamas de dragón que el hermano mayor Yunche me dio me salvaría. Creo que es definitivamente porque el hermano mayor Yun siempre había estado pensando y preocupándose por mí. Un milagro pasó y me permitió ver de nuevo al hermano mayor Yunche. Yunche sacudió ligeramente la cabeza, su corazón todavía llevaba el miedo profundo de antes. Linger, eres tan tonta. ¿Por qué tuviste que saltar? Cuando me enteré de que tú... La voz de Yunche se detuvo de repente a mitad de camino, mientras miraba en blanco a Zullinger. Su voz se volvió especialmente rígida. Linger, tú, ¿cómo supiste sobre la espada del veneno celestial? Capítulo 889. Linger segunda parte. Ante la sorpresa de Yunche, Zullinger colocó su pequeña mano en la palma de Yunche y su frente se inclinó suavemente sobre su pecho. Me desmayé justo después de ser detenida por la espada del veneno celestial. Cuando me desperté, todavía estaba colgando de la espada del veneno celestial. Muy rápidamente, recuperé un poco de fuerza, y con el apoyo de la roca a un lado, me arrastré hasta un lugar que era considerablemente menos peligroso. ¿Tú, cómo sabes sobre la espada del veneno celestial? Yunche estaba todavía aturdido. La espada del veneno celestial era algo de su vida pasada, así que ¿por qué era Linger capaz de decir su nombre? El nombre de la espada definitivamente no estaba grabado en la hoja de la espada del veneno celestial. Zullinger siguió hablando suavemente. Ese lugar era muy oscuro y muy frío. Realmente tenía miedo al punto en el que varias veces había querido saltar directamente hacia abajo. Después de eso, inconscientemente me quedé dormida, e incluso había soñado. Fue un muy, muy largo sueño. Zullinger levantó la cara y lo miró con sus hermosos ojos cariñosos. El corazón de Yunche saltaba intensamente de sus ojos, porque era la expresión con la que Zullinger de su vida pasada solía mirarle, melancólica, mimada, cariñosa. Linger, tú. En el sueño, había un río claro, pequeño, un bosque de bambú verde esmeralda, una pequeña cabaña de construcción propia, y el hermano mayor Yunche. Era como si la voz de Zullinger viniera de un sueño.
En el sueño, el hermano mayor Yunche siempre llevaba tantas lesiones, y siempre estaba fluyendo con tanta sangre. Todas las heridas y todos los chorros de sangre siempre me hacían doler el corazón, apuntar donde era difícil respirar, era tan suave al principio, pero se volvió realmente aterrador, como si se hubiera vuelto loco. Pero yo todavía lo amaba y me enamoraba de él, todos los días me quedaba en la cabaña de bambú, rezando desesperadamente para que volviera vivo, pero todos los días era despertada por esas pesadillas, incapaz de detener las lágrimas en mis ojos. La mente de Yunche sonaba en voz alta, Linger, tú, como tú. Al final del sueño, yo morí. Morí en su abrazo. Estaba llorando desesperadamente en voz alta mientras me abrazaba, llorando de una manera tan desalentadora. Después de llorar todas sus lágrimas, al final, todo lo que fluía de sus ojos era sangre. En el centro del bosque de bambú, él cavó un lugar para mí para ponerme en reposo con sus propias manos, hasta el punto en que sus propias manos estaban completamente teñidas de sangre, con sus manos llenas de sangre. Grabó la lápida, escrito en la lápida estaba, mi amada esposa Zulinger. La voz de Zulinger, desde el temblor al principio, se ahogó al final. Cada una de sus últimas palabras fue acompañada por una sola lágrima. Al principio, pensé que, para él, la venganza significaba todo en su vida, mientras yo era simplemente alguien que él no necesitaba tener. Sin embargo, ese sueño me había hecho saber que, en el corazón del Yunche que amaba mi existencia siempre había estado allí. Le di todas las lágrimas de mi vida, y lo que recibí a cambio, fueron todas las lágrimas de su vida. Al parecer, yo siempre había sido dichosa, siempre tuve en mis manos, lo que más deseaba. Boom. La mente de Yunche volvió a sonar, sus ojos, e incluso todo su cuerpo, empezaron a temblar. Hermano mayor Yunche. El par de delgados brazos de Zulinger rodearon alrededor del cuello de Yunche, y ella dijo de una manera indulgente, nosotros, no nos separaremos jamás, ¿verdad? Linger. Sus dos gritos llevaban sentimientos que trascendían el tiempo y el espacio. A su regreso, abrazó a Zulinger y, con voz temblorosa, dijo tartamudeando, sí, nunca nos separaremos, nunca más. Eso no fue un sueño. Esas eran las memorias de su vida pasada, no, era su vida pasada. La Zulinger en su abrazo, era Zulinger de esta vida, y también Zulinger de su vida pasada, ella era Zulinger en su totalidad. No sabía por qué se tornó así. Probablemente, este era el modo de los cielos de compensar los destinos de su vida pasada y de Zulinger. Sin embargo, no importa la razón, ya no era tan importante. No solo había tenido una vez más a Zulinger, incluso era Zulinger en su totalidad. Esto ya era un resultado mucho más que perfecto. Y en realidad, lo que trajo toda esta cadena de acontecimientos, fue un accidente milagroso. En aquel entonces, cuando Yunche saltó del acantilado del fin de la nube, en los últimos momentos de su vida, probablemente porque subconscientemente no deseaba que la espada del veneno celestial fuera enterrada en el abismo de acantilado del fin de la nube junto a él, usó toda su fuerza para arrojarla lejos, aparentemente al mismo tiempo, el espejo de Samsare que había sido llevado delante de su pecho todo este tiempo, activó la capacidad de la reencarnación después de prever la muerte segura de Yunche. La habilidad de reencarnación que era una violación al camino celestial, fue utilizada en Yunche y la perla del veneno celestial, y hubo una pequeña cantidad de energía que se filtró en la espada del veneno celestial también. Esto evitó que la espada del veneno celestial desapareciera debido al cambio en el eje del tiempo y la modificación de la causa y efecto en el continente Nube Azure, y también permitió que Zulinger, que hizo contacto con la espada del veneno celestial, despertara los recuerdos de su vida pasada. Esta fue una coincidencia extremadamente profunda, y tal vez, fue realmente un arreglo hecho por el destino. Las dos personas se quedaron en el acantilado del fin de la nube por un tiempo muy largo. Después de sumergirse en su excesivamente hermoso mundo de los dos por un largo tiempo, comenzaron a enfrentar la realidad que ya había sucedido. Aunque Zulinger no le preguntó, Yunche sabía que definitivamente quería saber qué le había sucedido, y qué le pasó en el continente Nube Azure. Con respecto a todo esto, le diría todo con honestidad, e incluso estaba deseoso de contarle todo. Porque después de que Jasmine se hubiese marchado, Linger, que también llevaba recuerdos de dos vidas, era la única persona con la que podía hablar. También era la única persona que realmente conocía su pasado. Sin embargo, ahora mismo, de lo que Zulinger estaba más preocupada, definitivamente serían las cuestiones respecto al clan Gran Despertar. Le contó a Zulinger en detalle las cosas que sucedieron después de regresar al clan Gran Despertar, mientras Zulinger se inclinaba sobre él. Sus reacciones eran tranquilas, y su corazón también palpitaba con calma. Después de despertar los recuerdos de su vida pasada, como Yunche, se había convertido en alguien que poseía dos vidas. Ya se había vuelto muy indiferente ante el destino del clan Gran Despertar y las consecuencias que sufriría su Jauren. Porque ella ya había obtenido todo lo que quería, obtuvo la encomienda de su devoción y alma de dos vidas. Mientras ella estaba con él, todo lo demás, ya no era importante. Por último, cuando Yunche habló de su Ensan cortando de repente su propia vena de vida después de pasarle el cristal del alma, Zulinger fue instantáneamente sorprendida, y sus dos manos agarraron fuertemente los brazos de Yunche mientras ella dijo en pánico: Padre, él. Yunche dijo apresuradamente: Linger, no te preocupes, tu padre está bien. Aunque cortó su propia vena de vida, fue inmediatamente salvado por mí. En este momento, ya está completamente bien, y nunca volverá a hacer algo igual de tonto.
Desde el intenso pánico mostrado en la expresión de Sulinger, Junche se sintió incomparablemente afortunado por salvar la vida de Xuanzan con todas sus fuerzas en ese momento. De lo contrario, si Xuanzan realmente hubiera perdido la vida entonces, no podía imaginar lo deprimida que hubiese estado Linger, quien había logrado recuperar a su padre, y después se habría ido. Padre, él, está realmente bien, los ojos aturdidos de Sulinger, una vez más pasmada. Por supuesto. ¿Lo has olvidado? En aquel entonces, el maestro a menudo me había criticado, delante de usted, él había elogiado en secreto muchas veces mis artes medicinales, y él incluso había dicho que una vez que tenga más de 100 años, mis artes medicinales podrían incluso superarlo. Estas eran todas las cosas que Linger secretamente me dijo. Si ni siquiera puedo salvar al padre de Linger, ¿cómo puedo estar a la altura de la bondad de mi maestro? Sulinger sonrió levemente, la ansiedad en su rostro desapareció como humo en el aire. Puedo llevarte a ver al tío Su ahora mismo. Junche se puso de pie. ¿Ahora? Te llevaré a un lugar. Junche llamó la arca profunda primordial con una mirada misteriosa, y luego, llevando a Sulinger, entraron en el mundo interior del arca profunda primordial. El repentino cambio en el espacio dejó los labios de Sulinger abiertos por un largo tiempo. Este es el mundo del arca profunda primordial, dijo Junche con una sonrisa. Puede cruzar directamente a través de grandes distancias en el espacio, e instantáneamente se mueve a lugares que quiero ir. La razón por la que pude volver al Continente New Bajor esta vez fue por esto. Con respecto a los asuntos del arca profunda primordial, le contaré sobre ellos en el futuro. Sulinger asintió con suavidad. Después de eso, la luz de sus ojos se agitó, y ella se apresuró a correr hacia la persona que estaba acostada en las losas de piedra delante de ellos. Padre. Xuanzan estaba tranquilamente acostado allí, y aún estaba en un estado de profunda inconsciencia. Sin embargo, su tez era ya bastante rojiza, y su respiración era tranquila y estable. Solo su aura seguía siendo un poco frágil. Junche llegó junto a Xuanzan y extendió la mano para comprobar el estado de salud de su vena de vida. Después de eso, la luz en sus ojos se agitó ferozmente. La extensión de la recuperación de la vena de vida de Xuanzan había llegado a casi 30%, y para alcanzar tal grado, debería haber requerido por lo menos 10 días. En otras palabras, después de que su alma estaba siendo robada por la flor udumbara del inframundo en el oscuro abismo, no se despertó muy rápido, permaneció inconsciente casi 10 días. Entonces Sulinger se había quedado igualmente en la oscuridad durante 10 días, o tal vez, en esos 10 días, había estado experimentando ese largo sueño. Al sentir la frágil, pero especialmente estable presencia de Xuanzan, la preocupación final de Sulinger se había dispersado por completo. Con ojos brillantes, dijo: hermano mayor Junche, gracias. Junche negó de inmediato con la cabeza. En comparación con los sacrificios que hiciste por mí y las deudas que te debo, algo como esto ni siquiera puede considerarse un pedazo de pelo de los cuerpos de 100 vacas. Además, él es mi suegro. Proteger a mi propio suegro es algo natural que hacer. Sulinger alegremente se rió, y dijo un poco juguetonamente: hermano mayor Junche, se ha convertido aún mejor en hacer a las chicas felices, jeje. Los ojos de Junche flotaron lejos. Luego cambió de tema apresuradamente y dijo decididamente: Linger, no te preocupes. No dejaré que el peligro y los males que soportaste sean por nada. También definitivamente haré que el Palacio Divino de las 7 Estrellas pague todas sus deudas con el tío Su y el clan Gran Despertar. Sulinger gimió ligeramente. Sus ojos inicialmente juguetones fueron instantáneamente teñidos de pánico. No, me las arreglé para encontrar al hermano mayor Junche, y padre de inmediato se pondrá mejor, así que no sufrí de ningún mal. La yo ahora, se siente aún más dichosa que nunca. No odio a nadie, ni renuncio a nadie. No quiero que te vengues, realmente no. Viendo la preocupación e incluso el miedo que salía de los ojos de Sulinger, Junche deseó instantáneamente que se pudiera golpear implacablemente en la cara. En su vida pasada, era precisamente porque se había fijado en la venganza que le había hecho la vida amarga y la había cargado durante toda su vida. En aquel entonces, se preguntó cuántas veces había rogado en lágrimas que él dejara de buscar venganza. Sin embargo, él nunca la había escuchado. Cada día, como un perro enloquecido que había perdido su corazón, se dirigió a morder a la gente que odiaba. Reencarnó, y había soportado incontables dificultades para finalmente reunirse con Linger, así que ¿cómo podría una vez más entrar en el camino equivocado que tomó una vez y hacerla sentir triste y asustada de nuevo? Agarró las manos de Sulinger, miró directamente sus ojos y dijo con incomparable seriedad y calma: muy bien, escucharé las palabras de Linger. A quien le importa si son del Palacio Divino o del Palacio Fantasma, incluso si hay 10.000 de ellos sumados juntos, nunca serán tan importantes como un solo filamento del pelo de Linger. En este momento, ni siquiera puedo esperar para abrazar a mi Linger. ¿Por qué tendría el tiempo libre para preocuparme por ellos? Sulinger se rió. Se apoyó en el pecho de Junche y, con su dedo, dibujó círculos en su pecho con suavidad. Hermano mayor Junche, seguro que tienes una lengua resbalosa ahora. En estos pocos años no estuve a tu lado, ¿podrías haber engañado a muchas chicas en tus brazos a mis espaldas? Capítulo 890. La otra perla del veneno celestial, primera parte.
Dejando el arca profunda primordial, Yunche y Sulinger se sentaron uno contra el otro durante una noche al lado del acantilado del fin de la nube. Habló de lo que sucedió durante todos estos años, o quizás con mayor precisión, de lo que sucedió en esta vida. Mirando el abismo negro, no tenían la sensación de palpación de sus corazones. Ambos habían saltado por el acantilado del fin de la nube antes, y su destino ha cambiado por completo debido a ello. Obviamente era el cementerio del dios de la muerte del que hablaban todos los habitantes del continente Nube Azure, pero no devoraron sus vidas. En su lugar, había reparado completamente su destino que había sido cortado. Después de eso, Sulinger se durmió suavemente en las manos de Yunche, y cuando despertó, ya era mediodía al día siguiente. Hermano mayor Yunche, después de ir al lugar llamado Reino Demonio Ilusorio, ¿seremos realmente incapaces de volver más? Sulinger miró tiernamente a Yunche, pero su voz no mostró mucho anhelo por el lugar. Al menos, en el corto plazo, probablemente no podremos regresar. La cantidad de energía dentro del arca profunda primordial era solo suficiente para viajar del reino demonio ilusorio al continente Nube Azul una vez. Sin embargo, si Linger quiere volver, puedo pensar en algo. Yunche dijo seriamente. Sin embargo. Sulinger sonrió ligeramente y sacudió la cabeza. Con usted y compadre, en cualquier lugar está bien. Mientras hablaba, sacó una joya profunda que se entrelazaba con un resplandor amarillo de su camisa. A juzgar por su aura, la joya profunda parecía ocultar algún tipo de matriz única y profunda. Inmediatamente, Yunche dedujo que esa debe ser la llave del tesoro supremo que Xuanzan le entregó. Fue debido a esta llave del tesoro supremo la que atrajo a muchos ojos codiciosos, resultando en un conflicto interno dentro de la secta Gran Despertar. Al final, incluso atrajo la atención del Palacio Divino de las 7 Estrellas, resultando en la disolución de la secta Gran Despertar. Agarrando la joya profunda en su mano, Sulinger la lanzó hacia el abismo profundo del fin de la nube fuertemente, viendo el color amarillo-naranja cayendo en el mundo interminable del abismo solo. Sería enterrado para siempre con el llamado tesoro supremo de la secta y jamás atraería la codicia y el desastre nunca más. El rostro de Sulinger no mostraba ninguna angustia o falta de voluntad, pero solo un breve momento de ansiedad y tristeza, antes de que se convirtiera en una sonrisa relajada. Hermano mayor Yunche, quiero regresar a la secta Gran Despertar primero. Hay algunas cosas de mi madre de las cuales aún no puedo separarme. Está bien, Yunche por supuesto mostró estar de acuerdo. Volvamos al arca profunda primordial. Usando el arca profunda primordial, solo tomaría un instante regresar de aquí a la secta Gran Despertar. Sin embargo, Sulinger sacudió la cabeza y sonrió descaradamente. Me niego. Quiero que el hermano mayor Yun me lleve y vuele allí. La última vez, siempre fui yo quien te llevó. Ahora, quiero que devuelvas todo. Claro. Las emociones de Yunche estaban irritadas y sus ojos estaban un poco calientes. Eso es correcto, en el pasado, ella siempre lo había llevado, él quien estaba cubierto de sangre. Sin embargo, él ni siquiera la había abrazado por más de unas cuantas veces. Aparte de disfrutar de su incansable cuidado, sus lágrimas se llenaron de preocupación, fue él quien más o menos lanzó sus deseos bestiales sobre ella. Manteniendo el arca profunda primordial, Yunche envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Sulinger y saltó al aire. Acompañado de su risa de ensueño, Yunche se movió y empezó a volar. Yunche se movió a velocidades lentas y tomó casi 2 horas antes de que salieran volando de las fronteras de la región de la montaña morada mítica y regresaran a las fronteras del país Upake. En el proceso de volar fuera de la región de la montaña morada mítica, detectó numerosas ondas de energía. Contaba que había un total de 37 diferentes auras de los discípulos del Palacio Divino de las 7 Estrellas. Obviamente, estaban tratando de encontrar quién fue quien mató a su gente. Después de todo, un anciano del Palacio Divino de las 7 Estrellas que fue brutalmente asesinado fue un acontecimiento que sacudió la tierra en todo el continente Nube Azure. Si fuera antes, cuando su odio restante no hubiera sido sofocado, haría morir a todos los discípulos del Palacio Divino que habían llegado a la región de la montaña morada mítica, y causaría que el Palacio Divino de las 7 Estrellas se enfureciera aún más. Ahora, sin embargo, era demasiado perezoso para incluso darles otra mirada. Mirando el territorio del país Upake desde lejos, la mirada de Yunche se fue volviendo gradualmente de ensueño. Hermano mayor Yunche, ¿hay algo en tu mente? Sulinger, que había estado escuchando los sonidos del viento y los latidos del corazón de Yunche, preguntó preocupada. Estoy pensando, ¿dónde estaría el maestro ahora mismo? Yunche soltó un débil suspiro. En el continente Nube Azure ahora, el maestro debe estar a salvo. Sin embargo, lo diferente es que él no me tiene a su lado y nunca ha poseído la perla del veneno celestial antes. Solo eso, Yunche se rió burlonamente. Él me crió, me impartió habilidades medicinales y me enseñó a ser amable y benevolente. Sin embargo, después de su paso, la cantidad de personas que maté fueron varios millones de veces más que la cantidad de personas que salvé. ¿Tengo la cara para verlo? No, Sulinger suavemente consoló. El maestro era una persona increíble, como no sería capaz de diferenciar si el hermano mayor Yunche era una buena persona o una mala persona. Te amaba tanto en aquel entonces, si él te viera de nuevo, aunque no te reconociera, seguramente le agradarías como antes. Porque mi hermano mayor Yunche posee tal encanto. Ja ja ja, las palabras de Sulinger que estaban llenas de obsesión causaron que Yunche riera. Sin embargo, en su corazón, todavía dudaba si debía o no ir a buscar a su maestro. Deseaba verlo de nuevo, pero también tenía miedo de verlo.
tenía aún más miedo de que su aparición pudiera dañar su pacífica vida. El actual Covenant New Azure no tenía la existencia de la perla del veneno celestial, lo que significaba que su maestro ya no se encontraría con un desastre debido a la posesión de un tesoro. En cambio, sería ampliamente respetado. En cuanto a él, sin importar qué tan lejos fuera, el derramamiento de sangre lo seguiría. Tenía miedo de que su apariencia pudiera destruir la vida pacífica de su maestro. Abandonando la región de la montaña morada mítica, los dos continuaron volando hacia el norte, en dirección al país Upake. Después de viajar otros 50 kilómetros, las cejas de Yunche repentinamente se contrajeron, porque no muy lejos en la parte delantera, de repente se produjo un aura excepcionalmente fuerte. El aura de más de 40 personas que estaban en el reino profundo soberano. Entre ellos, los 3 más fuertes ya estaban en el 9º nivel del reino profundo soberano. Aparte del aura profundo soberano, había más de 200 auras profundo tirano presentes también. Entre los 3 continentes en la estrella polar azul, el cultivo profundo combinado del continente cielo profundo era el más fuerte, y el reino demonio ilusorio era más débil que el continente cielo profundo. En cuanto a la comprensión de Yunche del Covenant New Azure, el cultivo profundo combinado en el Covenant New Azure era hasta cierto punto más débil que el reino demonio ilusorio. Las 3 sectas más fuertes dentro del continente New Azure eran la secta del cielo raso, el palacio divino de las 7 estrellas y la secta alta espada celestial. Cada uno de ellos poseía una fuerza similar a las familias guardianes de clase media dentro del reino demonio ilusorio. El 9º nivel del reino profundo soberano era esencialmente la fuerza más alta en el continente New Azure. En cuanto al 10º nivel del reino demonio ilusorio, existieron actualmente en el continente New Azure y el reino demonio ilusorio, pero para el continente New Azure, parece que solo había registros de sus apariciones antes. Por lo tanto, la aparición de 40 auras extrañas del reino profundo soberano, era una situación extremadamente exagerada en el continente New Azure. Entonces, los 3 que estaban en el 9º nivel del reino profundo soberano eran esencialmente iguales que la reunión de los 4 maestros sagrados en el continente cielo profundo. Además, todas las auras profundas se dividirán obviamente en 3 secciones y cada una de sus fuerzas combinadas era en gran parte similar. Para poder sacar algo así, no había otra posibilidad en el Covenant New Azure. Secta del cielo raso. Palacio divino de las 7 estrellas. Secta alta espada celestial. Las 3 sectas más importantes del Covenant New Azure estaban en realidad reunidas en el país Upake y habían traído una formación tan escandalosa, era muy probable que, incluso los 3 maestros de la secta estuvieran presentes. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué valía tanto en el pequeño país Upake que las 3 sectas supremas tomaran enormes acciones? Hermano mayor Yunche, ¿qué pasa? ¿Sucede algo al frente? Viendo las cejas de Yunche ligeramente unidas, Zulinger preguntó con curiosidad. Los ojos de Yunche se volvieron y él se echó a reír, parecía haber un montón de gente causando problemas en el frente. Supongo que será mejor que nos alejemos de ellos. ¿O deberíamos volar por encima de sus cabezas? Zulinger se rió de su extraña pregunta. Si hubiera sido Yunche solo, definitivamente se habría ido a investigar. Sin embargo, ahora tenía a Zulinger en sus manos. Por supuesto que era ella la que era la más grande. No dudó mucho, cambió de dirección y bajó su velocidad. A medida que se acercaba cada vez más a esta exagerada aura, Yunche usó el relámpago que fluye oculto para ocultar el aura de Zulinger y la suya. No había querido asustar a Zulinger de nuevo por culpa de algunos extraños. Sin embargo, cuando él pasó por allí, todavía estaba impulsado por la curiosidad y soltó su sentido espiritual para escuchar la conmoción cercana. Maestro de Clan Zhou, de verdad ha venido. La voz provenía de un hombre de mediana edad y cada palabra que pronunciaba era con una energía excepcionalmente densa y profunda. Él era uno de los 3 en el 9º nivel profundo soberano presentes. Jejeje, el que fue llamado maestro de Clan Zhou soltó una larga risa y dijo con un poco de desprecio, eso es natural. He oído que este objeto que dañaría al mundo ha aparecido, y es un deber de nuestro clan exterminarlo. En cuanto al maestro de secta Mu, ¿has venido específicamente a exterminarlo también? Eso es natural. Sin embargo, parece que estoy muy de sobra ya que estaré manejando el mismo asunto que el maestro de Clan Zhou. Con el fin de deshacerse de ese problema, el maestro de Clan Zhou ha venido personalmente, sacrificándose por salir prematuramente de la reclusión, desperdiciando una oportunidad de avance enviada del cielo para nada. Esto es realmente el último sacrificio, el autosacrificio. Las palabras del maestro de secta Mu sonaban como elogios, pero mientras uno no fuera un idiota, se podía oír la burla detrás de cada palabra. Jiji, lo mismo aquí. Hablando de eso, el maestro de Clan Zhou trató de cambiar la conversación sobre la otra persona, maestro de Palacio Duan. Oí que un anciano y varias docenas de discípulos de su secta fueron asesinados hace algún tiempo. Para que el maestro de Palacio Duan apareciera de repente en este pequeño país Upake, ¿podría manejar personalmente las investigaciones? Jeje, el que había sido llamado maestro de Palacio Duan se rió, el anciano de mi palacio había sido asesinado fuera. Tal asunto no ha ocurrido por más de 1000 años. Esto no fue simplemente la vida de un anciano y varias docenas de discípulos, también es una gran vergüenza que mi palacio divino sufrió por primera vez en 1000 años. Por supuesto, que este maestro de palacio tenía que manejar personalmente esto. En lugar de eso, coincidentemente se encontró con el maestro de secta Ma y con el maestro de Clan Zhou quien también aparecieron personalmente. Esto es una coincidencia, y es tan raro. ¿Quién dice que no lo es?
Ja ja ja. Los tres se echaron a reír y en cada una de sus carcajadas se notó un frío evidente. Su aura, su lenguaje y su saludo le permitieron a Yunche confirmar sus identidades. Maestro de secta de la secta Cielo Raso Souansuo. Maestro de palacio del Palacio Divino de las 7 Estrellas Tuaneisa. Maestro de secta en general de la secta Alta Espada Celestial Mujinchan. Los tres habían venido personalmente. Además, obviamente tenían el mismo motivo. Por este mismo motivo, todos descendieron y no chocaron fuertemente unos contra otros. Solo que era incierto porque habían tomado tan fuertes medidas. Yunche trajo a Zulinger y pasó rápidamente por la región de las 3 grandes sectas. Cuanto más se alejaba Yunche, las palabras y las voces que podía oír gradualmente se debilitaron. Justo cuando Yunche estaba preparado para retractar su sentido espiritual, oyó a uno de ellos decir: muy bien, ya que tenemos el mismo objetivo, debemos forzar el problema antes de decidir quién debe manejarlo. El maestro de secta Mu tiene razón. Duaneisa aceptó felizmente antes de que su voz se volviera fría, y dejó escapar un profundo aullido de presión. Jung-heu, ya que ya sabes quiénes somos, no elija la salida difícil. Déjanos inmediatamente la perla del veneno celestial. Yunche, que ya había volado a larga distancia, parecía como si hubiera sido golpeado por un rayo y se detuvo ferozmente.